Este es el principal título del Diario de Mariana. CFK, desafuero, procesamiento y prisión preventiva. El juez Bonadío va con todo contra Cristina Fernández de Kirchner. Para vos, ¿cuál fue la causa más grave que yo tuve, la acusación más grave que tuve? A ver, si coincidimos. Uy, la de Nisman. Ah, bueno, todos coincidimos. Bueno, que me también pidió el embargo. Además, ola de detenciones de exfuncionarios y militantes kirchneristas. ¿Vos podrías ir en cana? Probablemente, sí. ¿Pensás que vas a ir preso? Sí, yo creo que sí, que hay una decisión firme de Macri de utilizar la justicia como fuerza de choque del Poder Ejecutivo. Cristina convocó a una conferencia de prensa. Hay tensión en el gobierno por una movilización de la militancia acá a Plaza de Mayo esta tarde. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy no está Mariana, así que vamos a estar nosotros acompañándolos hasta las 5 de la tarde. Programa impresionante tenemos el día de hoy. Esta noticia, la que vamos a tratar el día de hoy, es la noticia más importante a nivel judicial de los últimos 15 años en la República Argentina. Un juez, en este caso el juez Claudio Bonadío, pidió la detención y el desafuero de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿De qué la acusa? De traición a la patria. Tiene hasta 25 años de cárcel el delito de traición a la patria y será ahora el Senado quien tenga que definir si Cristina queda en libertad o va a la cárcel. Además también van a quedar detenidos los que todavía no están, otros funcionarios importantísimos de la República Argentina del último gobierno, Carlos Zanini, Luis Delía, Fernando Esteche, Yusuf Khalil, Héctor Timerman, ex canciller, también responsable del pacto con Irán, va a quedar detenido en prisión domiciliaria porque tiene problemas de salud. Insisto, la bomba judicial más importante de los últimos 15 años de la República Argentina. Este programa tiene los mejores invitados y el móvil donde tiene que estar, allí en Comodoro Pi con Nacho Juliano. Nacho, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Sin duda que vos lo presentabas muy bien. Día más que movido hoy acá en Comodoro Pi. Hace instantes nada más se retiraron efectivos de la Policía Federal y los vehículos correspondientes por todo lo que tiene que ver el traslado de Luis Delía y Yusuf Khalil. Los dos están en estos momentos detenidos acá en la alcaidía de Comodoro Pi. Luis Delía señalado como el nexo entre el gobierno kirchnerista con Khalil, quien era una especie de interlocutor, sin cargo diplomático, claro, del gobierno de Irán acá en la Argentina. A ver, primeras impresiones. Un Luis Delía que hoy por la mañana, cuando lo fueron a detener en su casa, se lo vio muy eufórico, gritando que se tenía que acabar la dictadura macrista. Lo cierto es que cuando llegó acá a Comodoro Pi, Diego, se lo vio cabizbajo, muy golpeado, no respondió ninguna pregunta a la prensa, se lo vio realmente golpeado al piquetero Luis Delía. Él fue detenido en su casa en La Ferrer, Khalil en su casa en la calle Juan B. Justo. Todavía no se sabe dónde van a ser trasladados. La información que tenemos nosotros es que el Servicio Penitenciario Federal todavía no decidió a qué penal van a ser trasladados todos los detenidos por esta causa de AMIA. También sabemos que no van a prestar declaración frente al juez Bonadío, simplemente van a ser notificados. De hecho, ya todos declararon hace unos pocos meses nada más. La orden fue de detención, por eso vienen acá para ser notificados y luego ingresarse a lo que es el Servicio Penitenciario Federal. Sí distinta, Diego, es la situación de Fernando Esteche, que ustedes saben, lo decían recién. Hoy temprano, cuando comenzaron las detenciones, fue la policía a su casa en La Plata, no lo encontraron allí y tuvimos la oportunidad de estar dialogando hoy con Fernando Burlando, Diego, el abogado de Fernando Esteche, quien vino acá a Comodoro Pi y decía, en primer lugar, algo que obviamente no sorprende y es lo que haría cualquier abogado defensor, dijo que presentaba su total disconformidad con el fallo del juez Bonadía. Claro que siendo abogado defensor es lo que se espera, obviamente no va a decir que está de acuerdo con que su defensor sea detenido. Y en segundo lugar pedía la integridad física de Facundo Esteche y decía que no se presentó ante la justicia, por lo menos hasta ese momento, hasta que no le puedan confirmar lo que es la integridad física de Fernando Esteche. Fernando Burlando también pidió que no lo manden a Marcos Paz. Pidió Burlando que no manden a Esteche a Marcos Paz. Diego, ese fue el pedido. De hecho, está en estos momentos Fernando Burlando con el juez en su despacho pidiendo que no vaya a Marcos Paz porque allí se encuentra Echecolás, con quien Esteche tuvo un cruce hasta golpes en una de las visitas del ex líder de Quebracho al penal de Marcos Paz. Seguimos entonces acá a la espera de novedades, Diego. Lo cierto es que esperamos entonces que sea trasladado. Se entregó hoy por la tarde Esteche en la comisaría 46, acá nomás de Comodoro Pi. En estos momentos la información que tenemos es que está en la departamental de la Policía Federal en Madariaga y General Paz. Veremos si desde ahí
¿será enviado entonces al penal que le destine el servicio penitenciario o si primero será trasladado acá a Comodoro Pi para ser notificado? Muchas gracias, Nacho. Vamos a volver con vos en un ratito cuando haya más información. Insisto, importantísima la información de hoy. Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la Nación, senadora electa, que acaba de jurar el 29 del mes pasado, puede quedar detenida. ¿Por qué delito? Traición a la patria, encubrimiento agravado. Hasta 25 años de prisión le pueden dar a la expresidenta si es que le encuentran culpable de estos delitos. Decía que teníamos a los mejores invitados del día de hoy, pero no era solamente una venta del programa. Es verdad, es así. ¿Por qué? Porque cada uno de los invitados del día de hoy formaron parte de este expediente y participan de la prueba. El juez Claudio Bonadío los nombra en este pedido de detención. Estoy hablando, por ejemplo, de Gabriel Levinas, periodista que está aquí con nosotros esta tarde, de Ricardo Moner Sanz, abogado que va a estar en un ratito nada más, Catalina Delía, periodista también que conoce muchísimo cómo es el ámbito en los tribunales federales de Comodoro Pi, y por supuesto en nuestro móvil, y ya la saludo, Graciela Ocaña, diputada nacional electa por Cambiemos, la persona más votada de la República Argentina y que viene pidiendo justamente que Cristina no sea finalmente no pueda asumir como senadora. Graciela, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal a todos? Bueno, a todas las mesas. Preguntarte cómo tomaste esta información, cuál es la mirada que tenés, cuál es tu posición. Bueno, primero sorprendida. Creo que obviamente el doctor Bonadío debe tener los elementos para tomar una decisión como es la detención de todas estas personas, aparte de su procesamiento, vinculado a un hecho que lamentablemente en la Argentina ha sido muy doloroso, como fue el atentado de la AMIA, pero también con sus encubrimientos, ¿no? En la época de Menem y ahora a través de este pacto que se intentó firmar con Irán por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pacto que fue rechazado por nuestro bloque en su momento en el Congreso Nacional, y creo que obviamente la acusación por traición a la patria lleva al juez a tomar la decisión de llevarla a la detención. Ahora, también creo que el juez, en este requerimiento que le ha hecho al Congreso Nacional, particularmente al Senado, para que decida el desafuero, solicitar el desafuero de la senadora electa Cristina Fernández de Kirchner, creo que debe ser respondido en forma positiva, por supuesto, por el Congreso, porque muchas veces cuestionamos, o la sociedad cuestiona la justicia, pero creo que hoy la sociedad está mirando cómo las instituciones permiten que la justicia actúe. Y en este caso particular creo que debería darse, como en el caso de Debido en Diputados, a partir de este requerimiento judicial, el desafuero de la senadora electa Cristina Fernández de Kirchner. O sea, Graciela, para pasar el limpio, vos considerás que Cristina debe quedar detenida, que el Congreso debe desaforarla para que quede luego detenida. Y sí, Diego, porque si no vamos a terminar convirtiendo al Senado en un aguantadero, y creo que es una institución honorable que debe ser integrada por personas honorables, y en este caso, digamos, no es por una cuestión política, sino justamente por un requerimiento judicial el que se hace para que pueda ser detenida, porque como todos sabemos, mientras goza de fuero, ningún juez puede detenerla. Más allá, Graciela, de esto que vos decís, de este deseo que vos tenés de que Cristina sea desaforada y vaya presa, ¿creés que efectivamente esto va a suceder? Pichetto ya dijo que, en principio, para que un senador sea desaforado tiene que haber una sentencia firme. ¿Creés que el Senado, más allá de esto, puede efectivamente desaforar a Cristina Kirchner? Bueno, yo creo que ese fue siempre el temperamento del Senado. Hay que recordar que en un caso, el caso del senador también, Carlos Menem, que fue en su momento condenado en la causa por la venta ilegal de armas, y que también fue pedido al Congreso, al Senado, también fue rechazado el desafuero. Claro. Yo lo que espero es que ese temperamento varíe, porque también estamos condenando a las instituciones con estas cuestiones, porque vos fijate que en el caso de Mena hay una condena, no está firme, es cierto, pero para que haya condenas firmes, la verdad que se deben pasar tantos años que la gente siente que en definitiva la justicia nunca llega. Y creo que nosotros desde el Congreso tenemos que trabajar para recuperar
todas las instituciones, y este es un compromiso que desde Cambiemos hemos tomado cuando nos presentamos en el 2015, porque era una demanda de la sociedad. Entonces, me parece que tenemos que hacer un esfuerzo, pero también lo que es cierto es que los 2/3 que exige la Constitución para aprobar el desafuero, hoy, evidentemente, sin el apoyo del bloque justicialista, no es posible lograrlo. Y en Cambiemos están de acuerdo con vos, Graciela, porque nosotros te escuchamos desde siempre con mucha contundencia, hablando de la situación de Cristina como senadora, diciendo que no debería asumir en su momento, ahora estás planteando que debería quedar detenida, pero lo escuché, por ejemplo, a Federico Pinedo, que es el hombre que maneja allí al bloque y es presidente provisional del Senado por parte de Cambiemos, y era más prudente, decía, bueno, habrá que ver, tendremos que leer las 600 páginas que escribió Bonadío, que en rigor de verdad son 491, digo, lo noté con otro temperamento, no parecido al tuyo. No, entiendo que, por supuesto, que la Comisión de Asuntos Constitucionales deberá requerir todos los antecedentes, obviamente, porque para dar el tratamiento al desafuero, permitirle a la senadora electa Cristina Fernández de Kirchner que pueda ejercer su derecho a defensa dentro del Congreso y después dictaminar sobre esa situación. Eso, por supuesto, no es una cuestión que se puede citar a la Cámara y resolverla de inmediato, porque es un proceso que debe hacerse en legal forma y fundamentalmente siguiendo y garantizando el derecho a la defensa dentro hasta del propio expediente del desafuero. Tal cual como se hizo con Julio Devido, y es la posición que el bloque de Cambiemos tuvo en su momento en el Congreso de la Nación. Ocaña, las divergencias que genera este fallo, que cerca de la 1 de la mañana esta medida se llevó a cabo por parte del juez Bonadío en ausencia del fiscal, tiene que ver justamente con los fundamentos, aquellos que dicen que un exfuncionario, actualmente obviamente elegida senadora en este caso, puede ejercer cierta influencia para obstaculizar la causa no probada. O sea, esta influencia no es probada, es un por sí. Digo, ante los 60 funcionarios del actual gobierno que están siendo denunciados, ¿le parece propia esta teoría que es la del camarista Irurzún, o le parece hasta peligrosa para cualquier funcionario del actual gobierno que puede ser detenido con preventiva sin haberse probado un delito? Bueno, yo creo que la Sala Segunda de la Cámara Federal hizo una interpretación, como vos sabés, que tiene que ver con la obstaculización, poner obstáculos en la investigación judicial, que es una de las cuestiones por las cuales se puede detener a una persona de acuerdo a la ley de procedimientos en la Argentina, y fundamentalmente había sido el temperamento hasta el momento. Creo que es importante tener en cuenta estos elementos. Por supuesto, debe administrarse con mucho cuidado. ¿Cuál es el obstáculo en este caso? Tengo que decirte que yo no he leído el fallo del doctor Bonadío, estamos sesionando aquí en la legislatura, y creo que también ahí hay que evaluar te diría, el tipo de delito que se le imputa, que Claro. es el de traición a la patria, y en donde ahí sí se establece que debe detenerse porque la persona debe estar detenida. Mira, Graciela, nosotros ahora vamos a analizar cada detalle de justamente la resolución del juez Bonadío. Lo estuvo estudiando Martín Candalaf. Te anticipo y te cuento que, además de utilizar la doctrina Irurzún, que ya le explicaba recién Luis y le hemos contado mucho en este programa, el juez Bonadío utiliza 11 criterios de jurisprudencia distintos, además del de Irurzún, justamente para ir justificando las diferentes detenciones de cada uno. Ahora vamos a meternos con ese tema, vamos a explicar en detalle. Además, como decía, acaba de llegar el doctor Moner Sanz, que es abogado constitucionalista, y tal como usted, Graciela, como Levinas, son parte del expediente, porque el juez Claudio Bonadío utiliza testimonio de cada uno de ustedes, prueba que cada uno de ustedes aportó en la causa como parte de esta resolución judicial tan importante del día de hoy. Pero antes, quiero hacerte una pregunta política, Graciela. Hay mucha gente que considera, incluso lo dijo varias veces el propio Jorge Lanata, que Mauricio Macri no quiere que Cristina Kirchner quede detenida, que Macri, que Marcos Peña, que Jaime Durán Barba consideran que si Cristina va presa, esto terminaría perjudicando al gobierno. ¿Cuál es tu mirada? Mira, mi mirada es que ni el presidente, ni el jefe de gabinete,
ni siquiera nosotros como legisladores podemos impulsar la detención o no de una persona, porque esto es facultad privativa de los jueces. Lo que sí ahora debemos resolver como legisladores es tomar este criterio y apoyar el criterio que tiene que ver que aquellas personas que la justicia pida el desafuero, el Congreso se lo debe dar, porque debe garantizar que el Congreso pueda, que la justicia pueda proceder a hacer las investigaciones con total libertad y que no se utilicen figuras como la de los fueros para impedir que la justicia actúe. Eso creo que eso lo hemos dicho, lo han dicho los diputados que han votado el desafuero de Julio De Vido, pero aparte ha sido la posición histórica de muchos de los dirigentes que hoy integramos Cambiemos y que lo hemos sostenido. Aparte, estamos hablando de un hecho muy grave, del encubrimiento del mayor atentado que sufrió la República Argentina. Estamos hablando de que esta denuncia que el doctor Bonadío está investigando y que tiene que ver con la denuncia que hizo el doctor Nisman, terminó con la muerte del fiscal 3 o 4 días después de haberla hecho. Creo que es un hecho muy grave y que por lo tanto también las figuras penales que se le imputan, pero también esto creo que es muy importante y que debe ser valorada también en el marco de la decisión que ha tomado el doctor Bonadío, que por otra parte no es un juez, Diego, los que conocemos un poco Comodoro Pi sabemos que no es un juez que tome una decisión de detener a tantas personas si no está fundado y no tiene los elementos suficientes. Ahora, hay enemistad manifiesta, como denuncia la actual senadora Cristina Fernández, porque en algún momento también Bonadío en un escrito confundió la palabra proseguir con perseguir, y eso motivó que el abogado de Cristina Fernández de Kirchner elevara justamente el pedido de correrlo al juez de esta causa puntualmente. Un juez que también fue corrido ya de la causa de encubrimiento AMIA y que fue denunciado por el propio Nisman, ya fallecido. Digo, esta posibilidad de que hay una enemistad tan manifiesta, ¿lo acerca o lo aleja del concepto de justicia? Mire, cuando hubo fallos que favorecieron a la expresidenta y a sus funcionarios, era un juez que fue, yo hasta le diría, si usted con ese criterio, protegido por el gobierno de Cristina. Yo creo que todo aquello que justamente cuando la justicia actúa de acuerdo a las pruebas y al marco legal, que es lo que todos queremos, porque la verdad es lo que nos garantiza vivir en un sistema republicano y democrático. Cuando eso sucede, la doctora Fernández de Kirchner siente que hay una persecución política. Lo que quizás haya es la actuación de jueces y fiscales, que hoy pueden actuar sin que existan presiones del Ejecutivo, como existía durante su gobierno, y que lo hemos escuchado cuando habla de apretar a los jueces, apretar fiscales, en escuchas legalmente tomadas. Y creo que claramente la doctora Fernández de Kirchner se siente perseguida, pero en realidad lo que tendría es que explicar. Acá hay un hecho muy grave. Asesinaron a un fiscal de la Nación y está muy claro también, dicho por la justicia, que ese asesinato se vincula con esta denuncia y con esta investigación, que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que también hay que decirlo, nunca se abrió y que fue rechazada in límite. Una verdadera vergüenza. A las 16:30 Graciela va a hablar, Cristina Fernández de Kirchner va a dar una conferencia de prensa. ¿Cómo crees que va a tomar ella o cómo crees que va a utilizar políticamente este pedido de desafuero, este pedido de detención? ¿Crees que lo va a usar para victimizarse nuevamente, hablar de persecución política? Y también preguntarte si crees que va a sumarse Cristina Fernández de Kirchner a esta marcha en Plaza de Mayo, que en principio era para pedir por la libertad de Milagros Sala y ahora se transformó en una marcha para pedir por la liberación de todos los presos políticos. Mirá, yo creo que sin duda se va a victimizar porque siempre lo ha hecho, pero aquí tiene todas las garantías constitucionales, todas las garantías de que la justicia está actuando en los marcos legales, y la verdad es que lo que yo creo que lo que ella debería es colaborar, y como tantas veces cuando era senadora en otros periodos solicitó que, por ejemplo, que no fueran aceptados los pliegos o que votar el apartamiento de aquellos diputados o senadores que estaban siendo investigados por la justicia o estaban procesados por la justicia, que ella tome la misma actitud y se entregue y renuncie a los fueros, pida a la Cámara que le saque los fueros y que responda como cualquier ciudadano frente a la justicia.
Recién, bueno, estábamos hablando y Diego te preguntaba de si al gobierno le convenía o no, hay una conveniencia en una posible detención de Cristina Fernández de Kirchner. Y te pregunto por el momento actual, Graciela, esta andanada de detenciones y procesamientos, ¿crees que lo favorecen o lo perjudican al gobierno? Y pienso, digo, lo perjudican porque estamos hablando de un tiempo en el cual el gobierno necesita negociar y está en tiempo de negociaciones por la reforma previsional y la reforma laboral, o al contrario, lo beneficia porque justamente se corre el eje mediático de todo lo que es esa reforma y toda la polémica que hay alrededor de eso. Mirá, yo creo que es un tema que no puede manejar el gobierno, porque esto es una decisión de los jueces. Entonces aquí no está la voluntad ni positiva ni negativa en el sentido de que se busque el procesamiento o no de Cristina Fernández de Kirchner o el resto de los funcionarios. Yo creo que es un tema que seguramente va a complicar, porque obviamente es un hecho político que no se puede soslayar, pero bueno, yo aspiro también a que el carril de la justicia sea en donde funcione todo esto, porque también me parece que seguir hablando de presos políticos, o en el caso de Milagros Salas, cuando ayer la propia Corte ha tomado una decisión, creo que todos somos respetuosos de la ley y nosotros como dirigentes deberíamos ser los primeros. La decisión que tomó la Corte, Graciela, para contar a la gente es que Milagros Salas está bien detenida y debe continuar detenida. Bueno, una decisión muy importante producto de la acusación de que se trataba de una presa política. Ayer un diputado, Hugo Yasky, juró pidiendo por la libertad de Milagros Salas, cosa que llamó mucho la atención también. Te pregunto, Graciela, ¿está el sistema político, el sistema judicial argentino preparado para detener a Cristina Fernández de Kirchner? Si es que así lo decide el Senado. Que creo que es un sistema que tiene una fortaleza y que debería hacerlo. Ya tuvo en los 2000, creo que fue en el año 2000, otro expresidente detenido, digamos. Por supuesto que se debe garantizar, si llegara a ese extremo, igual que a todos los exfuncionarios, todas las condiciones para garantizar su estadía en la cárcel, ¿no? Pero aparte tienen supongo que ya deben haber presentado recursos para que la alzada pueda decidir o confirmar o no la decisión del doctor Bonadio, que a priori digo, creo que debe tener los elementos más que suficientes para tomar esta decisión, que es una decisión difícil, incluso para tomarla para un juez, entiendo. No, te lo pregunto justamente porque recién con Martín ponían el ejemplo de Milagros Salas, y con el caso de Milagros Salas se generó mucha convulsión social, no solamente en Jujuy, sino aquí en la ciudad de Buenos Aires también. Y la verdad es que la Corte se tomó casi 2 años para definir si Milagros Salas estaba bien o mal detenida. Imagino, naturalmente, que en el caso de que quede detenida Cristina, la convulsión y la conmoción será mucho mayor. Bueno, esperemos que eso no suceda. Y esperemos también que las instituciones funcionen como corresponden, porque en definitiva, Diego, si queremos vivir como queremos vivir en un país con reglas, en un país con la democracia que hemos conseguido hace más de 30 años, todos somos iguales ante la ley. Vuelvo al punto, Graciela Ocaña, y además respetando y compartiendo su visión de que un país realmente democrático tiene que ser justo, con reglas claras y para todos. En el caso de la obstaculización por parte de un exfuncionario público en una investigación que se sigue en torno a su persona, hoy por hoy no se podrían ver afectados más de 60 funcionarios de este gobierno, entre secretarios de Estado y ministros, digo por la previsional y la peligrosidad de la discrecionalidad en la aplicación de esta pena que en realidad es una medida en realidad judicial, pero que termina transformándose como en una pena judicial. ¿Siente que debe haber un marco regulatorio más claro en cuanto a las preventivas? Me parece que eso está en la potestad de los jueces, que a pesar de haber tomado hasta la Cámara esta resolución, se ha tomado en pocos casos, digamos, ¿no? Tampoco es que a partir de esta resolución en todos los casos quedan detenidos. En esta misma causa, digamos, muchas personas han quedado procesadas, pero en libertad. Entonces, depende de la responsabilidad y lo que el juez entienda cuáles son esos hechos, ¿no? Que obstaculizan o que pudieran obstaculizar. Claramente, en los casos que hasta ahora se han conocido,
como el de vudú, había elementos suficientes para demostrar ese hecho. Graciela, ¿puede Cristina Kirchner apelar a organismos internacionales para que se involucren en esta causa? Y si es así, ¿obtendría ayuda afuera? ¿Qué crees? Mira, yo creo que lo más importante es que tiene los elementos y las instancias judiciales dentro del país y luego, por supuesto, dentro del marco jurídico de la Constitución puede apelar a organismos internacionales, pero creo que y entiendo que debería hacerlo primero en la Argentina. Graciela, volviendo un poco a lo que es esta causa, digamos, el pacto de entendimiento con Irán, quiero citar brevemente una parte del escrito de Claudio Bonadío, donde cita declaraciones del exdiputado Jorge Yoma y dice, con respecto a la votación, dice, solo se contaba con la orden del Poder Ejecutivo, dice Jorge Yoma. Quiero aclarar que siempre fue una orden de la presidenta votar este entendimiento. Al libro cerrado. Digo, claro, al libro cerrado, exactamente. Además, trasluce de que ni siquiera la leyeron el pacto de entendimiento completo. Digo, vos que sos una conocedora del Congreso, ¿así funcionó el Congreso de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Es un caso especial este del pacto con Irán o así funcionaba? Como una escribanía en la cual Cristina Fernández de Kirchner daba la orden de votar y todos votaban, como dice Diego, al libro cerrado. Así funcionaba y en este caso yo era en ese momento diputada. Fue escandaloso porque prácticamente no nos dejaron preguntar a muchos legisladores. Vino el entonces canciller Timerman a explicar lo inexplicable, claro, pero no se le pudo hacer ni preguntas. Y la verdad es que se despachó ese dictamen, recuerdo, en una tarde. Esto eran las cuestiones como se resolvían y al otro día, con sesiones especiales, se aprobaba. Un tema tan delicado que fue así a libro cerrado. Seguramente el senador Yoma en ese momento estaba dentro del bloque oficialista, así que conocerá, claro, de esa perspectiva, pero fue muy escandaloso y bueno, y creo que muestra la necesidad de firmar este pacto que ocultaba otras cosas, ¿sabes? Esto es lo que muchos legisladores planteamos en nuestros discursos, en la comisión, que era lo que ocultaba el pacto y que era lo que buscaba, que evidentemente no era ni la verdad ni la justicia. Graciela, te agradezco mucho tu tiempo. Sabemos que bueno, dejaste una sesión ahí para conversar un ratito con nosotros. Antes de despedirte te pregunto, ¿vos creés que el Senado va a votar el desafuero de Cristina? Más allá de lo que vos quieras, ¿creés que Cristina va a quedar detenida en los próximos días en Argentina? Mira, Diego, más allá de lo que yo creo que debe pasar, que es que no se obstaculice a la justicia, pero creo que va a ser muy difícil porque la posición del Senado, y muchos de sus integrantes se mantienen, ha sido esta, que hasta que no esté una condena firme, y esto es que esté confirmada por la Corte Suprema, no habilitan el desafuero. Muchas gracias, Graciela. Te dejamos retornar con tu trabajo, que la verdad que fuiste muy amable con nosotros. Presentamos a nuestros invitados nuevamente. Ahora sí le damos la bienvenida a Gabriel Levinas, periodista, Ricardo Moner Sanz, abogado constitucionalista. Ambos son parte de la causa. A ambos el juez Bonadío los cita como prueba para pedir la detención de Cristina, y Catalina Delía, periodista experta en tribunales y en cuestiones vinculadas a la justicia. Gabriel, ¿cómo lo ves vos? Vos hace rato que venís trabajando con la AMIA, participaste de varios libros vinculados al tema, estás muy metido en la causa AMIA, ¿cómo lo viste? A mí me gustaría leer unos pequeños párrafos que son la desgrabación de la conversación que tuvo en esa famosa reunión en Alepo el canciller Timerman con el canciller iraní que se llamaba Ali Akbar Salehi, que cuando... Esa reunión, digámosle a la gente, esa reunión secreta que primero el gobierno negó, donde el canciller Timerman acordó las condiciones de este pacto, que ahora para la justicia fueron una traición a la patria. En esta conversación hay muchas pistas que terminan mostrando cómo terminó la cosa y qué es lo que se buscaba. Quiero aclarar que cuando Pepe Liachev cuenta esa reunión, no sabía Pepe que en esa reunión además había estado verdaderamente el canciller iraní. Es interesante porque con esto se entiende bastante. Por ejemplo, se entiende por un lado la cosa realmente antisemita del gobierno irano, o por lo menos del canciller, y lo que se buscaba. Dice así, en un momento el canciller dice: nuestro país tiene una tradición de amistad con todos los países del mundo, el tema AMIA es un tema
que se tiene que resolver. Para resolver el tema, lo importante es saber la verdad. Esto dice Timerman. Y después contesta el iraní. Para resolver el tema importante es saber la verdad. La investigación que lleva a cabo su país está infectada por los sionistas. Nosotros solo queremos la verdad y que nuestros ciudadanos no sean perseguidos. Somos un país soberano, con una religión de paz y que solo quiere la verdad. Y un diálogo con nosotros no estaría bien visto por nuestros enemigos. Y Timerman responde, Argentina es un país soberano y su justicia también lo es. Tal como me informó el señor embajador, solo a través de un diálogo podemos llegar a resolver el atentado a la AMIA. Yo soy canciller de la República Argentina, represento al gobierno de la República Argentina, no represento a Israel ni a sus intereses. Ahora dice el iraní, en su país quedó instalado el mito de Irán como Estado terrorista y las influencias negativas externas. Hacen difícil que se acepte y se sepa la verdad. A lo que dice Timerman, yo estoy acá bajo precisas órdenes de nuestra presidenta. Eso es importantísimo. Para tratar de encontrar o buscar una solución a la causa AMIA. Los tiempos y humores dentro de nuestro país es un tema que resolveremos nosotros, dice Timerman. Sigo con un pedacito más. La República Islámica de Irán es una gran amiga de la Argentina, como se ha demostrado en todos estos años. El comercio es floreciente, la ideología estratégica es compatible y la posibilidad de aumentar está vigente. Lo importante es sacar el mito de que Irán es un Estado terrorista que no quiere colaborar para esclarecer lo que pasó. Esto lo está diciendo... Te hago un punto ahí, Gaby, porque es importante, porque lo que acabas de leer describe el corazón de por qué ahora la justicia dice que Cristina tiene que quedar presa. ¿Qué es lo que dice la justicia? Que la presidenta Cristina Kirchner, junto con el canciller Héctor Timerman, que recién contaba Gabriel ese diálogo allí en esa reunión secreta en Alepo, la Argentina, en lugar de investigar el atentado a la AMIA que se cobró 85 vidas, pactó con los responsables para generar una relación política. Esto, dice Bonadío, no solamente es un encubrimiento, como decía el fiscal asesinado Alberto Nisman, sino que además es uno de los delitos más graves que tiene el Código Penal argentino. Traición a la patria, que tiene una pena de hasta 25 años de prisión y que se ha usado muy pocas veces en el ámbito penal político de la justicia argentina, justamente por la gravedad que significa acusar a alguien de traición a la patria. Catalina Delía, bienvenida. Déjame... ahora cerramos, Gaby. Quiero darle la bienvenida también a Catalina porque vos conocés mucho tribunales, recorres hace años los tribunales de Comodoro Pi. ¿Se sabía esto? ¿Se esperaba esta decisión tan explosiva del juez Bonadío? Bueno, justamente a mí creo que con todo esto respondiéndote, lo que me preocupan son los tiempos de lo que pasó. Porque miremos Comodoro Pi y lo que pasó con Nisman. Nisman denuncia hace cuánto tiempo, en enero de 2015. Y la historia de la causa, ¿no? Rafecas lo desestima, entra en un largo derrotero en los tribunales de Comodoro Pi. Y recién cuando cambia un gobierno, cuando asume Mauricio Macri, porque durante todo el kirchnerismo, durante el fin del gobierno de Cristina, no se investigó en Comodoro Pi la denuncia de Nisman. Recién cuando cambia el gobierno y la DAIA pide ante casación que se investigue, bueno, finalmente se ordena investigar, cae al hijo, después a Bonadío, y Bonadío finalmente llega a esta decisión que estamos viendo hoy. Ahora, en el medio de todo esto pasaron casi 3 años en los cuales un fiscal denunció, a los días murió, y atrás de todo esto hay personas, hay seres humanos, están las familias de estas 85 personas que fueron las víctimas del atentado a la AMIA, que están desde 1994 que están esperando justicia. Entonces, me parece que es un triste caso para mirar cómo Comodoro Pi se movió según los vientos de la política. Yo lo miraría así. Totalmente de acuerdo. Esto que dice Catalina es exactamente así. Hasta que cambió el gobierno, la justicia argentina, la peor parte de la justicia argentina, hizo todo lo posible para que no se investigara la denuncia del fiscal Nisman. Y hablando de denuncias, Ricardo Monner Sanz, bienvenido, gracias por venir, Ricardo. Es uno de los abogados más importantes de la Argentina y quien más denuncias por corrupción ha hecho, no solamente en el gobierno de Cristina Kirchner, también en el gobierno de Carlos Menem, causa armas, etcétera. Tiene una larga trayectoria también denunciando a la corrupción. ¿Cómo ve la decisión de Claudio Bonadío? ¿Le parece bien que se pida la detención de Cristina? Sí, si por el principio de igualdad, si al caballero debido, lo de caballero va entre comillas, si al caballero debido por la teoría de la posibilidad de que llegue a entorpecer la justicia por aquello de que tiene hombres y mujeres en distintos lados, esa misma doctrina debería ser aplicada en este caso. Y alguien me preguntó hace 4 o 5 días si eso era posible que sucediera, y yo dije que sí, que a partir de aquello de septiembre de este año, cuando la Sala 2 dice que no hay que esperar que
los funcionarios tengan la misma absoluta situación, exfuncionarios, que un hombre de a pie. Allí se abrió un canal, no claramente para el caso Vudú, pero muy importante para el caso Devido, que hoy se explicita aquí. Lo que yo no termino de comprender, quizás sea mi única objeción de comparación, ¿por qué a ella el desafuero, que me parece correcto? Estamos frente al artículo 29 de la Constitución Nacional y estamos frente al artículo 214 del Código Penal, que puede significar prisión perpetua. Sin embargo, al principal ejecutor de todo esto, solamente prisión domiciliaria. Timerman, dice. Timerman. Es decir, ojo. Ahí es por el estado de Por salud. el estado de salud, Está porque enfermo está y en Estados Unidos. Es porque está muy enfermo. Está muy enfermo. El paciente había- Es bueno esta aplicación porque sí, efectivamente, hay un acto humanitario de Bonadío en este tema. Lo que yo no creo es que la apelación que se pueda articular ahora impida el tratamiento del desafuero. Lo que señalo es, no está formada la comisión constitucional del Senado, 1. 2, ¿habrá dictamen favorable de esa comisión que ahora se tiene que formar bajo el color y calor de lo aquí resuelto? Bueno, pero habló Rodolfo Urtubey hoy y un poco coincidió con las palabras de Pinedo diciendo que la justicia puede continuar su proceso sin la necesidad del desafuero inmediato. Esto es cierto. Esto es cierto, la modificación del Código Procesal Penal, la primera que tuvo, dice eso, que permite seguir hacia adelante. Lo que uno está preguntándose es, bueno, ¿puede llevarse la indagatoria sin necesidad? Bueno, ya fue llevada, Ya fue pero indagada. tomarse una serie de otras medidas y avanzar. Y ojo, si el desafuero no se produce, el lapso de no producción del desafuero no se computa a los efectos de la prescripción de la pena. Esto es Está bien, importante. es importante de cara al futuro inmediato. Cata, ¿vos querés agregar algo? Sí, no, digamos, sumando a lo que dice el doctor Moner Sanz, a mí, Diego, un poco lo que me preocupa es también el tema de las prisiones preventivas. No estoy cuestionando, digamos, la decisión del magistrado, ni el contenido y la gravedad de las acusaciones de todos los detenidos y procesados por el pacto, el memorándum de Irán. Ahora bien, esto refleja de nuevo que el Poder Judicial es incapaz de enjuiciar finalmente y condenar. O sea, no hay condenas, están todos con prisiones preventivas porque otra vez muestra la ineficacia en Comodoro Pi para que haya juicios y para que les digan a la sociedad, a los acusados y a las familias víctimas del atentado de la AMIA si estas personas son culpables o inocentes de una vez, con una decisión que no pueda ser apelada. 15 final, de marzo ¿no? del 95 iniciábamos la causa contra Carlos Saúl Menem. Estamos en el 2017. Sí, casi a las Todavía puertas del 18. no hay sentencia final. La teoría Usted de fue que- denunciante también en esa causa. Sí, sí, efectivamente fui denunciante. Un 15 de marzo, el mismo día que O sea, no muere- es la primera vez que una denuncia suya... Esto también es interesante. Disculpe que lo interrumpa, doctor, pero quiero apelar a su experiencia en este punto. Porque hay un montón de gente que ahora habla como si fuera la primera vez que se pide en la Argentina Sí. la detención de un expresidente. Esto ya ha pasado, también con una denuncia de Moner Sanz, entre otros. Fue con Carlos Menem, y efectivamente Carlos Menem cumplió En con la Quinta de enormes Gostaniano. morigeraciones, Sí. como ser prisión domiciliaria en la Quinta de Olivos, con sus amigos en la Casa de Gostaniano, etcétera. Pero digo, no es la primera vez que en la Combo loco. Argentina Tal cual. se pide la prisión de un expresidente. Es cierto. Usted que lo ha vivido, ¿qué diferencias nota en este caso? Bueno, yo creo que el volumen de la corrupción cae, entendiendo por corrupción no solamente dinero, ¿no? Sino el destrozo de las normas constitucionales ha sido mucho más importante, han tenido más tiempo. Nadie ha querido recordar la doctrina inicial de Néstor Kirchner, que en el caso Scanca, no me acuerdo a qué funcionario de él, le exigió la renuncia porque había sido Sí. solamente procesado. Fue el primer caso de corrupción de la era Kirchner. Exactamente. Néstor Kirchner dijo, en mi gobierno nadie que esté procesado puede continuar en el cargo. Moraleja, ¿cómo hemos visto la laxitud de los jueces actuales? Algunos de los cuales sí han cambiado de camiseta, y lo que uno se da cuenta es que en el país es menester reformar el Código Procesal Penal,
reformar el Código Penal, porque hay penas absurdas para unas cosas, hay un desequilibrio de manifiesto. Y por favor, Mauricio Macri, convoque a 25 especialistas para saber cómo se logra Comodoro Pi higiénico. Y me dirijo a la destacada periodista. Sí. Hay que ir, ahí vos convocaste y te escucho, pero en un ratito vamos a contar, sí, Martín, cómo están los números en el Senado, a ver si efectivamente este pedido que hace Claudio Bonadío puede tener éxito, puede tener curso en la Cámara de Senadores, puede pasar como pasó con Debido. Recordemos que con Debido pasó 2 veces algo contradictorio. Primero, en la Cámara de Diputados votó para que no sea desaforado y luego sí, ya con el pedido de la justicia, votó para que fuera desaforado y finalmente quedara detenido. Proceso que vimos aquí incluso en vivo porque ocurrió en el contexto de nuestro programa. Quiero también, Gabriel, que estés atento a esto porque te quiero preguntar políticamente cómo lo ves. Si a Macri le conviene o no le conviene que Cristina quede detenida. Ahora, si querés, Diego, hablamos de los números, pero para que la gente lo entienda, el proceso de desafuero es muy similar en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados es prácticamente igual. Entra por mesa de entradas el pedido del juez Bonadío, en este caso, como entró en el caso de Julio Debido, entró a diputados, en este caso entra a senadores, va a la comisión, se vota en la comisión por mayoría simple, es decir, la mitad más 1, y si es aprobada en comisión, ahí sí pasa la propuesta de desafuero al recinto. En el recinto tiene que haber mayoría compuesta. Especial, exactamente. 2/3 de los presentes. Recordemos que son 72 senadores. Hay que tener 2/3 de los presentes, no del total, sino de los presentes. Y esto lo recalco. ¿Por 48. qué? Porque, exactamente, 48. ¿Por qué lo recalco? Porque hay que acordarse lo que pasó en la Cámara de Diputados con Julio Debido, donde prácticamente todo el bloque K, excepto una sola diputada, no bajó. Es decir, que son 2/3 de los presentes. Bueno, en ese caso no bajaron para perjudicar a Debido. No creo que los 8, pase lo mismo. en este caso, los senadores que responden a Cristina van a ser, a partir de diciembre, más o menos 8 senadores. Uno cree que esos 8 senadores van a bajar y van a apoyar a Cristina. Y vamos a ver también qué pasa con el PJ. Políticamente, Gabriel, ¿al gobierno de Macri le conviene o no le conviene? Más allá de que si uno habla de esto con un funcionario, sé de memoria la respuesta. El Poder Ejecutivo no se puede entrometer en las cuestiones judiciales, eso ya lo sabemos y efectivamente, por la información que tenemos, está siendo así, no se están metiendo en las decisiones. Ahora, si hoy le preguntáramos a Macri, ¿qué prefiere? ¿Macri prefiere Cristina presa o Cristina libre? Para empezar, yo creo que la sensatez te indica que nadie prefiere un presidente de la nación preso, porque eso no le puede servir jamás a un país. Entonces lo mejor sería que no esté preso. Y si tiene que estar preso, que sea sin duda y que no haya ninguna duda de que esa persona tiene que estar presa y que no haya ninguna posibilidad de especulación política. Para lo cual, seguramente, hubo demasiado apuro en hablar de prisión de Cristina, cuando en realidad me tocó vivir personalmente, porque viví en ese momento en Estados Unidos, cuando aparece lo de Watergate. Ahí no apareció Nixon hasta el final, cuando ya estaba cocinado, cuando ya no había ninguna manera de que se pueda eludir y donde nadie podía, desde ningún lado del partido político que sea, negar que ese señor tenía que renunciar a la presidencia. Es decir que yo creo que cuando se trata de la figura de la presidencia, de un presidente, hay que ir por todo lo alrededor, demostrar las cosas, llevarlas adelante y recién al final, cuando ya estás a las puertas del asunto, ahí sí, en todo caso, detenés al presidente si corresponde. Me parece que acá hubo por un lado una especie de adelanto. Eso no le conviene a nadie porque eso genera justamente para la gente que es escéptica, que cree que esto es una cuestión política, que Cristina en realidad no es lo que se dice, entonces se genera una convulsión social como la que ya estamos viendo innecesariamente. Si las pruebas son absolutas y no hay ninguna duda, entonces no hay conmoción social. Yo creo que a ningún gobierno le conviene la conmoción previa. Y respecto de la otra especulación que tiene que ver con que Cristina sirve para dividir al peronismo y todo eso, yo la verdad es que yo no entiendo mucho de eso. Me da la sensación de que a un presidente que quiere tener mayor poder en el Congreso para poder llevar adelante todos los procesos que intenta llevar adelante, le conviene un peronismo dividido y Cristina viva es realmente un mecanismo de división. Pero me parece que es una especulación ya de otro orden que no es la que me interesa a mí personalmente como ciudadano. Yo no quiero tener presidentes presos, no quiero tener ministros presos, no quiero tener dirigentes sociales presos. Lamentablemente vamos a tener que tener unos cuantos, pero ese es el problema que tenemos. Pero no me da felicidad tenerlos. ¿Catalina? No, yo quiero sumar a él, digamos, que tampoco me da felicidad tener presidentes presos y, digamos, y volviendo a lo de las prisiones preventivas,
digamos, un tema más, porque, por ejemplo, los jueces de ahora, digamos, en las últimas detenciones que se están amparando en este fallo, que justifica que pueden entorpecer con todo el poder que mantienen de cuando eran funcionarios de alto rango, entonces deben estar detenidos. Ahora, la pregunta es, ¿estos jueces no se dieron cuenta que estas personas tenían más poder cuando efectivamente estaban en el poder? ¿Qué pasa en esos casos? Digamos, me parece que el foco está en que finalmente lleguemos a juicio, se sepa la verdad, porque, de nuevo, nosotros estamos hablando de papeles, de jueces, de decisiones, de cárcel, pero atrás de todo esto hay un montón de familias que ya están viejas, que van pasando las generaciones, que uno se las cruza en Comodoro Pi y se nos cae la cara de vergüenza decir ni la justicia ni nadie puede explicar qué pasó con el atentado a Lamia. Justamente en este sentido, Victoria Donda, digamos, relacionó que justamente en una semana muy sensible para el gobierno nacional, como la caída, hundimiento o explosión o implosión del ARA San Juan, sumado a la reforma laboral y la reforma previsional, si la teoría de que noticia nueva tapa la vieja y noticia grande tapa la noticia chica, esta implosión mediática de la posibilidad de prisión de Cristina Fernández de Kirchner no es funcional al gobierno, por lo menos esta semana. Sí, yo, o sea, no me quisiera meter en pensar que, digamos, hay atrás una especulación política, como bien decía Gabriel. Lo que sí, digamos, si uno mira la historia de Comodoro Pi y cómo se manejaron con esta causa, como con todas las causas de corrupción kirchnerista y menemista, digamos, para atrás, siempre sucede lo mismo. Comodoro Pi, los jueces y los fiscales, salvo excepciones, por supuesto, por eso no hablamos de nombres, se manejan siempre respondiendo a los vientos de la política. Si hay un poderoso, bueno, lo investigamos, pero cuando ya no es poderoso. Ahora, yo quiero prevenir lo siguiente. Sí. Tenemos para un largo rato de discusión en torno a el desafuero. Por favor, en el entretanto, no nos olvidemos de los jubilados, por favor, y no nos olvidemos del achicamiento de los derechos de los trabajadores en mi país. Totalmente de acuerdo con esto que dice Ricardo Monesán. De hecho, en este programa hemos hablado muchísimo del tema jubilados. Vamos a seguir en un rato, vamos a explicar por qué el juez Bonadío está pidiendo la detención de Cristina. Estamos además en la puerta de la casa de Cristina porque en algún momento tiene que salir, porque en un ratito nada más, 4:30 de la tarde, va a dar una conferencia. Veremos qué dice Cristina Kirchner. Ahora vamos a Comodoro Pi. Nacho Juliano está allí como hace un ratito. Nacho, ¿qué novedades hay? Sí, hay movimientos acá en Comodoro Pi. Diego, estaría llegando ya Fernando Esteche. Lo trasladan desde lo que es la departamental. Ahí está Fernando Esteche, lo vemos en estos momentos con un personal de la Policía Federal. Está gritando a la prensa, a ver qué dice. Está con una remera rosa. Ahí está, ahí lo vemos. Hay militancia, ¿no, Nacho? Lo acaban de trasladar acá. Sí. Sí, hay algunos que alientan por él. De él son militancia del partido Miles, que estaban desde temprano haciéndole, los de Delía, como dicen ellos, nos dijeron nosotros. Exactamente, le hacían el aguante a Delía y le gritaban acá, se gritaban con Fernando Esteche. A ver, lo acaban de traer Esteche y también está preparado todos los vehículos y el movimiento policial correspondiente, Diego, porque recién hablamos con fuentes del Servicio Penitenciario Federal y nos decían que todos van a ir primero al hospital de Ezeiza, ahí se van a hacer las evaluaciones iniciales y recién ahí, concluidas las evaluaciones, se va a definir entonces a qué penal van a ser trasladados definitivamente. ¿Nos mostrás la calle, Nacho? Mostranos, a ver si podés, no te quiero complicar tampoco, pero mostranos un poco a ver la cantidad de gente que hay ahí. No hay militante de Quebracho, esto hay que contarlo porque están peleados Quebracho y Esteche. La última vez que se cruzaron lo apuñalaron. Casi lo matan en plena 9 de julio. Los militantes que están ahí son militantes de Luis Delía, no mucho más que eso. No hay militantes de la cámpora ni nada. Sí, es un pequeño grupo, simplemente es un puñado de personas. O sea, que no son 4 o 5 decenas, que digamos. temprano. Cientos. Son personas que se acercaron acá, hablaron con nosotros. De hecho, nos preguntaron cuando llegaron acá al edificio de Comodoro Pi, nos dijeron, ¿dónde está el juzgado de Bonadío? Les dijimos entonces que estaba en el 4º piso. De hecho, seguimos con ellos para ver si iban a increpar o a hacer algo en lo que es el 4º piso de Comodoro Pi. Subieron normalmente, nadie les frenó el ingreso. Estuvieron desde temprano haciendo lo que ellos nos decían, el aguante a Luis Delía, y están acá esperando todavía que se dé el traslado, como les decía, al hospital de Ezeiza. Muy bien, Nacho, cualquier novedad nos estás informando. Gracias por esta imagen. Acababa de entrar justamente Fernando Esteche, detenido por encubrimiento en la causa que investiga el atentado a la AMIA.
¿Por qué el juez Bonadío pide la detención de Cristina? Bueno, son varios puntos, Diego, por los cuales el juez Bonadío, y los cita todos en el escrito, recordemos 491 páginas, pero yo saqué algunas partes que me parecen son importantes para entender justamente el porqué del pedido de desafuero y detención. Dice el juez Claudio Bonadío, y lo voy a citar textual porque me parece que es bastante explícito y bastante claro. Las constancias incorporadas reflejan que la imputada, es decir, Cristina Fernández de Kirchner, impartía personalmente las instrucciones al resto de los imputados y principalmente al canciller Héctor Marcos Timerman. Me parece que en este párrafo el juez Claudio Bonadío, Diego, sintetiza un poco el porqué del pedido de desafuero y de detención, y también cita lo que veníamos hablando, por ejemplo, lo del diputado Jorge Yoma, el exdiputado Jorge Yoma, en el cual Jorge Yoma declara y dice: cuando tuvimos que votar el pacto de entendimiento con Irán, el memorándum, lo hicimos a libro cerrado. ¿Por qué? Porque fue una orden de Cristina Fernández de Kirchner. Es más, yo pedí información y me dijeron: no, tenés que votar así porque es una orden de la presidenta. Y a eso le suma también el juez Claudio Bonadío una serie de escuchas que hay entre Khalil, entre Delía, que fueron algunas de las que se filtraron. También aparecen conversaciones entre Alan Bogado, que es otro personaje importante en esta trama, que es un agente inorgánico de inteligencia de la CIDE, en la cual en esas conversaciones la mencionan a Cristina Fernández de Kirchner como la persona que impartía todas las órdenes. Y otro punto, Diego, el último de los puntos importantes, es la declaración de alguien que quizás no es tan mencionada mediáticamente, pero que es importante, que es Angelina Abona. ¿Quién es Angelina Abona? Es la ex procuradora, en realidad la ex titular del Tesoro argentino, y ella fue una de las personas que viajó a tener las reuniones para cerrar este memorándum de entendimiento. Y en la indagatoria que realiza Abona ante el juez Claudio Bonadío, dice María Angelina Abona que ella fue citada por la propia Cristina Fernández de Kirchner, por la propia presidenta, fue la presidenta, la expresidenta en realidad, la que personalmente le pidió que viaje y que forme parte de la comisión que tenía que cerrar el memorándum de entendimiento. Son como los 4 puntos principales que el juez Claudio Bonadío... Dos datitos de Angelina Abona para que la gente la recuerde rápidamente en su casa. Primero, la jefa de todos los abogados del Estado. Claro, o sea, los abogados que tienen que defender el Estado dependían de esta mujer. Algunos de esos abogados defendían a Cristina, cosa que es ilegal, que no se puede. Punto número 1. Punto número 2. Angelina Abona es la que se afanó el disco rígido de la computadora. Claro. Cuando había que buscar pruebas, cuando fueron a allanar las computadoras, se robó el disco rígido de la computadora y cuando devolvió otro disco rígido para tratar de entorpecer la investigación judicial, ya que no se habla tanto de entorpecer la causa. Y segundo, o tercero, el marido de Angelina Abona es el que le pegó a nuestro compañero Nacho Otero, ¿se acuerdan? En un avión cuando Nacho estaba justamente yendo a investigar. Sí, Diego, en el medio de todo esto aparece que este memorándum de entendimiento con Irán, más allá de las decisiones que aparentemente se impartían directamente desde Presidencia, fue aprobado por mayoría en las 2 cámaras del Congreso. Digo, también esto es otro elemento que seguramente la defensa de Cristina Fernández aplicará en función de demostrar que no era una decisión unilateral que ella enviaba, más allá de estas reuniones que fueron admitidas en parte por la propia presidenta, expresidenta, en la nota que hizo con Luis Novarecio en Infobae, pero por otro lado hubo una decisión corporativa del Poder Judicial en relación a esto también. Legislativo. Sí, pero la cantidad de delincuentes no reduce el delito, digamos. Sí, bueno, y además el juez Bonadío en ese punto dice que justamente la particularidad que tenía el pacto con Irán era que se empezaba a cumplir a sola firma. Claro. Dice que esto es uno de los puntos más graves que tenía el pacto. Significa que solamente con la firma de Irán y Argentina, cosa que había ocurrido en esas reuniones secretas, ya el pacto funcionaba de derecho sin importar la opinión de los congresos de los diferentes países. Las alertas a Interpol. Las circulares rojas, que caían inmediatamente. Caían inmediatamente. Utilizan un verbo distinto a los otros puntos para darle inmediata ejecutividad. Y además el pacto, usted es constitucionalista, fue declarado inconstitucional por la justicia argentina. Pero hay un dato respecto de las alertas rojas que muestra claramente que había una arbitrariedad absoluta en esto, que tiene que ver con que la cantidad de personajes iraníes imputados en la causa o investigados en la causa eran 9, no 5. Sin embargo, en el pacto, o en este memorándum, solamente se habla de los 5, justamente los 5 que tienen las alertas rojas. Es decir, si lo que había era una necesidad de investigar y de conocer qué pasaba con cada uno de estos personajes, había que citar a los 9. Sin embargo, solamente en el memorándum figuran los 5 que tienen la alerta roja. Ahora, Gabriel, ¿cuál crees que es el verdadero
motivo de este memorándum de entendimiento. ¿Por qué? Porque el fiscal Nisman lo que dice en su dictamen es que en realidad se trataba de un intercambio entre la impunidad de los imputados justamente iraníes a cambio de la apertura comercial, por ejemplo, intercambio de granos y carne. Pero, por ejemplo, y no es menor citarlo, Alan Bogado, otra de las personas que está también imputada en esta causa, es un espía, se dedican a mentir, es cierto, pero está declarado en la causa, dice que en realidad se trataba de un intercambio nuclear, porque lo que le interesaba a los iraníes eran nuestra experticia en todo lo que tiene que ver con el uranio. No es que le ¿Cuál interesaba. ¿Cuál es la realidad del entendimiento? Vamos a hablar del tema de Irán? nuclear primero y después el otro en general. El tema nuclear, la relación argentina-iraní respecto de los planes nucleares es viejísima. Es decir, antes de Castro Madero había un señor que se llama Trilian, no me acuerdo el nombre exacto, que es quien después se va de la Argentina, cuando sube Castro Madero, y tiempo después él se va a Irán, y es el que empieza a desarrollar el plan nuclear iraní, que era un plan aparentemente pacífico para hacer centrales nucleares. Tal es así que hasta hace no mucho tiempo, estoy hablando de 7, 8 años atrás, el 50% de los técnicos nucleares iraníes eran argentinos. Es decir, que la relación de Irán con Argentina respecto del plan nuclear no se paró. En determinado momento, como yo me enteré de que se seguía suministrando uranio empobrecido, no enriquecido en este caso, a Irán, porque las plantas nuestras eran distintas a las comunes, y que era lo que estaban haciendo en Irán. Entonces me puse a buscar en internet y encontramos 2 millones de dólares en material nuclear anualmente que se mandaba a Irán. Cuando nosotros denunciamos que eso existía, lo cambiaron, decían que era un error de nomenclatura y lo convirtieron en material eléctrico, ni siquiera electrónico, eléctrico, no sé, le mandaban cable y lamparitas. Yo creo que en algún lugar nunca Argentina frenó la relación nuclear con Irán. O sea, que no crees que este pacto tenga que ver con ahora, cuando pasa que cuando la situación se pone muy en evidencia y Argentina públicamente empieza con Cristina Kirchner y Néstor en las Naciones Unidas hablan en contra de Irán, la cosa se empieza a triangular, Irán pide a Venezuela que interceda, pero yo creo que hay una parte de la relación que nunca se había terminado y lo que quería Irán era seguramente incrementar y restaurar esta relación. Pero por otra parte, lo que no nos tenemos que olvidar nosotros es que Irán tiene diplomacia hace más de 3.000 años. Y Timerman, 2 meses. Bueno, a eso quiero ir, Gabriel. Entonces, el hecho que las esperanzas argentinas respecto de Irán no son las de Irán respecto de la Argentina. Es decir, le hicieron una jugadita para levantar las alertas rojas y le mostraron algo que jamás le iban a dar. Bueno, esto efectivamente es lo que dice el juez. Quiero leer un fragmento cortito y después quiero la opinión de Catalina sobre este punto. En un momento, el juez Bonadío cuenta algo que había denunciado el diputado Waldo Wolf, que fue un hombre además muy perseguido, muy castigado por este tema. A él también lo acusaron de traición a la patria, con la diferencia de que se lo sobreseyeron en 2 meses, porque naturalmente no había ocurrido ningún delito. Lo que dice el juez Bonadío es que es tan escandaloso el pacto con Irán que nadie reconoce haberlo escrito. Ningún jurista, ningún abogado, ningún político, ningún hombre de carrera diplomática. Nadie dice haber escrito este memorándum de entendimiento. Dice las palabras que vos decías. Nadie, nunca, ninguna persona, todo esto en mayúscula y negrita, lo destaca mucho el juez Bonadío, y dice: el único que reconoce haber escrito el memorándum de entendimiento es el canciller Timerman. Pero fíjese de la manera en la que lo dice el juez Bonadío. Dice: solo el canciller Timerman, persona que carece de la mínima formación universitaria, sostiene que lo redactó en un hotel del cual no recuerda el nombre y con la sola compañía de su contraparte, el canciller iraní. Y también dice: el texto de ese documento solo lo consultó con Cristina Kirchner y Carlos Zanini. Me parece que en este párrafo Bonadío describe el corazón de la maniobra, ¿no? Exacto. Básicamente lo que está diciendo Bonadío es que Cristina era la que impartía, la que daba las órdenes directas de toda esta maniobra, de este plan, como dice el juez, criminal para encubrir a los iraníes acusados del atentado a la AMIA. Ahora, yo me quedé pensando en otra cosa, que es, de nuevo, cuando hablamos de las especulaciones de qué va a hacer el Congreso finalmente con Cristina, con los fueros de Cristina. De nuevo, yo me quiero preguntar, ¿por qué tiene que estar, digamos, por qué llegamos a este punto, ¿no?, lamentable, en el cual otro poder, el poder legislativo, tiene que, depende de ellos, básicamente, la suerte judicial de un expresidente acusado de
tremendo delito, ¿no? Entonces, de nuevo vamos a lo mismo, digamos, ¿cómo llegamos a tantas trabas institucionales cuando la justicia podría haber resuelto desde el día 1, en enero de 2015, cuando Nisman, el fiscal Nisman, va a Comodoro Pi, presenta su denuncia, que le hubieran dado la razón a Policita y que se hubieran investigado esas medidas y que hoy estemos asistiendo a un juicio, a una condena, a saber, y que lo decida la justicia? Y no pensar en qué le conviene al gobierno, si van a juntar los votos para poder desaforar a Cristina o no. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Por qué no podemos tener una justicia independiente y eficiente? ¿Usted está en contra de los fueros? No sé si estoy en contra o a favor, me Este parece... es un tema central hoy en la Argentina. A ver, ¿por qué, doctor? Todos reconocemos que es la quiebra del principio de igualdad de la ley. Total. Yo estoy en contra de los fueros. Sí. Yo también. Mi posición. Por eso le hice la pregunta resbalosa a una persona inteligente. Entonces, yo estoy en contra porque creo que al calor de esto ha ocurrido en la historia institucional del país. Y más allá de la variable K o del cachafaz que uno denunció en marzo del 95, me parece que los legisladores se cuidarían bastante más y hasta serían capaces de estudiar los problemas. Y tal vez no se postularían para ser candidatos para justamente obtener los fueros. Nos cerraríamos candidaturas. De hecho, se habla de que es una guarida hoy, porque uno mira a quienes están representándonos. Este es un muy buen debate, porque de cara al futuro, si es que alguna vez tocamos la Constitución Nacional, pero en serio, no para decir que los partidos políticos son solo espacios políticos donde la gente rueda de un lado a otro, pero me parece que el tema de la constitucionalidad de los fueros es un tema digno de ser... ¿Qué origen tienen, Ricardo? Digo, ¿cómo se crearon los fueros y a partir de qué? Es el tema de la época de Rosas. Uno se encuentra porque se pensaba que podía haber un ataque del Poder Ejecutivo, para entendernos, respecto de la libertad de opinión del legislador. Yo creo que en el desarrollo y sobre todo en el salto tecnológico que estamos viviendo, no tiene sentido, salvo que sea la guarida o salvo que sea la necesidad de los fabulosos o que gobierne sueldos. Rosas. Claro. No, pero, ese cortaba cabeza. Ya viendo al expresidente Carlos Menem ahí... Se hizo para eso. Bueno, a ver, el caso de Menem lo mencionamos mucho básicamente porque es de lo más conocido, porque el doctor Moreno Sanz también fue uno de los denunciantes, porque tiene condena firme, doble instancia de juzgamiento por tráfico de armas, y fue el que izó la bandera el último 29 cuando se hizo la jura de senadores. Sigue estando ahí, es el tercer periodo consecutivo de Menem. Donde alguna vez vamos a discutir también por qué la Corte Suprema le modificó el criterio a la Cámara de Apelaciones en lo electoral y permitió que Menem llegara a ser senador y además a levantar la bandera en un acto que causó mucha sonrisa, mala sonrisa. Fue un símbolo de lo peor de la en el mundo exterior. Ahora, yo me pregunto, digamos, siguiendo, perdón, con lo que está diciendo el doctor, ¿no es una culpa de todos, que un poco lo planteamos en el libro con el fiscal Delgado? ¿No es una construcción colectiva que hoy tengamos a Menem izando la bandera y gente aplaudiéndolo? No es culpa de nosotros, de la sociedad, de los jueces, de los políticos. Me parece que entre todos debatiéndolo. Por primera vez en octubre Menem perdió la elección, por primera vez. Sí. Por primera vez fue ahora en octubre que perdió la elección. Lo votan. Además hay un tema de cambio de orden, que ahí sí se ve la actualidad política, que están todos mucho más preocupados, porque los que parte del gobierno, algunos que están en contra o que quieren que ya a Cristina le quiten los fueros, están preocupados por Cristina y no por Menem, que es anterior y que ya está condenado. Sí, igual, tendríamos que empezar, decir, bueno, este es el que más rápidamente podría ir preso. Entonces, ¿por qué no se resuelve esto? Y lo que pasa es que no se hace ese orden. Estamos esperando a la Corte, que la Corte es otro tema, se toma sus tiempos, la Corte, la verdad que
años y años. Bueno, con Bueno, los milagros pero hay Sala tardó 2 diferencia, años. hay que diferenciar entre un procesamiento y una condena, porque si no directamente... Doble también, digo, quiero manifestar condena, una pequeña discrepancia con Cata, digo, y creo que Gabriel tiene una mirada mucho más amplia. Las composiciones y las construcciones sociales y sociopolíticas van variando. Digo, creo que aquellos que votaron inicialmente el 89 a un caudillo que venía de La Rioja con un mensaje popular, no imaginaron el festival de sorteo y de remate de las empresas del estado de Dromi, no imaginaban que ese mismo hombre se iba a ir depilando las patillitas para hacer volar por los aires una ciudad en la provincia de Córdoba. Digo, me parece que es un toma y daca donde el pueblo se va acomodando a lo que va viviendo también. Coincido con lo que estás diciendo, Luis, pero también hay que preguntarse cómo de nuevo lo votaron, digo, porque está bien, en ese momento la sociedad no se imaginaba y nunca nosotros nos podemos imaginar, salvo que salga alguna revelación periodística o una investigación judicial, si van a ser corruptos, digamos, una vez que están en el cargo. Ahora bien, digamos, después de todo lo que pasó con Menem, que hoy esté izando la bandera en el Congreso y represente a los ciudadanos, de La Rioja. Habla de La Rioja, digamos, pero habla de que todavía nos falta mucho camino por recorrer como sociedad, Hay me mucha parece. confusión. Vos fijate lo que pasó hoy con el INDEC, donde el gobierno, para no perder 10.000 millones de dólares, o 9.000 millones de dólares, termina diciendo que las estadísticas que daba el INDEC en la época de Cristina estaba bien. Porque si no, entonces cuando vos todo es negociable. No existe una cosa ética clara donde la mentira no funciona. La mentira no funciona si no me conviene a mí. Pero resulta ser que ahora la mentira me conviene a mí porque si yo digo que el INDEC decía cualquier cosa durante la época de Cristina, entonces yo tengo que pagar 9.000, entonces resulta que ahora sirve lo de Cristina. Entonces yo creo que la sociedad está bastante confundida, porque sus líderes, y cuando hablo de los líderes, incluyo al periodismo, terminamos avalando cualquier cosa. Entonces nosotros somos también responsables de esta situación. Coincido, es una construcción de todos y obviamente, digamos, no tenemos la culpa principal los ciudadanos, pero sí está bueno poder empezar a dar estos debates, Ahora, hablar como estamos hablando. También en este debate, ya que estamos marcando posición, yo marco mi posición. Yo entre un juez que busca la impunidad de un funcionario político porque se siente presionado, o un juez que porque ahora se siente liberado comienza a investigar, por más que las dos cosas estén mal, yo prefiero la segunda. O sea, yo prefiero jueces que investiguen mucho. No, todos los jueces que investiguen poco y cuiden a los chorros. Si hay que elegir entre malo o peor, claro, bueno, pero digo, porque si no terminamos discutiendo condiciones ideales en un país que no es ideal ni de casualidad. Entonces, entre el juez que está escondido abajo de la cama porque tiene miedo que le peguen un tiro en la cabeza como a Nisman, o el juez que de golpe se despierta y empieza a investigar, yo prefiero a este segundo juez que empiece a investigar. Porque por lo menos estamos más cerca de la verdad. Pero digamos que ese segundo no es el ideal constitucional. De ninguna manera. Sí, pero también si esperamos el ideal constitucional nos quedamos acá. Pero también puede pasar por ese principio de la inercia, que si el tipo estuvo abajo de la cama escondido y no hacía nada, y de repente se pone a hacer, de repente hace más rápido de lo que tiene que hacer y hace más de lo que tiene que hacer. Sí, también, y además, para compensar lo que no hizo antes. Cuando el 24 de noviembre presentó los trámites para jubilarse anticipadamente, digo, hay un conjunto de cosas que marcan esta situación de Bonadío. Digo, me parece que desde luego, en buena hora, la acción. Lo que pongo en tela de juicio, y creo que un poco lo hablábamos con Ocaña, es esta deliberada y suspicaz acción de las preventivas discrecionales. ¿A quién y dependen? Que hoy por hoy pueden ser un arma hasta para este gobierno, pero dentro de 2 días van a ser un arma en contra de este propio gobierno, que tiene más de 60 personas denunciadas, ¿sí?, por diferentes delitos. Entonces, si a partir de ahora, sin causas fundadas, sin una semiplena prueba o sin una condena firme, vamos a empezar a encarcelar gente, mientras pero que esto realmente... ya pasa, perdón, es interesante lo que vos planteás, es uno de los puntos que tiene este debate. Ahora, el otro punto que tiene este debate es, y invito a todos a que se incorporen, hay un montón de gente que está presa en preventiva en la Argentina, no es una novedad. No lo inventó el juego Bonadío, hay cientos de miles de personas Milagro Sala está preventiva. presa, pero resulta ser que hay 2.000 personas más solamente en Jujuy que están en la misma situación. En la provincia de Buenos Aires hay más de 10.000. Digo, la prisión preventiva no es una anomalía, es un instrumento que tiene la justicia. Pero ¿por qué o sea, yo coincido con vos y digamos, y recién se habla ahora cuando hay poderosos que están siendo encarcelados, cuando hay un montón de personas, digamos, de otras clases sociales que están presas y nunca nadie preguntó cuál es el límite. Ahora, digamos, no, y además preguntarnos de nuevo, ¿por qué la justicia tiene que recurrir a este mecanismo que somete pero no enjuicia? Porque en definitiva, además, después le da al argumento, por ejemplo, a los exfuncionarios kirchneristas a decir, somos perseguidos políticos. No, digamos, tiene que haber condenas donde ya no haya argumentos, donde la justicia diga, sos culpable o inocente. Ahora, los procesos judiciales en la Argentina tienen un promedio de duración de más de entre 10 y 15 años. Es una locura. Es terrible que pase. Ahora, a mí me parece muy injusto también
que de golpe, cuando cae detenido Julio De Vido, cuando cae detenida, o cuando piden la detención de Cristina, o cuando cae detenido Carlos Zanini, hay un montón de gente que empieza a preocuparse por la prisión preventiva, cuando hay un montón de la mitad de las prisiones están llenas de gente con preventiva y nadie dice nada. Bueno, y un porcentaje grande, depende de la cantidad de plata que robes. Y un personaje grande va a ser absuelto. Abril del un personaje de 20-30%. Abril de 1959, yo me recibía de abogado. En esa época no había narcotráfico en la Argentina, no había... generalmente el preso sabía derecho penal más que el abogado, generalmente. Eso era así. Ahora, la preventiva era de corta duración, por eso era preventiva, y relativamente rápido había sentencia de absolución o condena. Se desvirtuó el instrumento, dice usted. Lo que estoy diciendo es el incremento delictual en la Argentina, el incremento del narcotráfico y el incremento de la desidia de muchos jueces en mi país. Ricardo, claro, pero además alguien podría... Recién dijo, le quiero preguntar porque me parece importante, porque usted tiene mucha experiencia más que todos los que estamos sentados acá. Usted dijo, algún día nos vamos a tener que sentar a discutir esto en serio de una buena vez. ¿Qué es lo que nos paraliza? ¿Qué es lo que no nos deja? Digo, son decisiones políticas, no nos interesa, nuestros políticos no les importa, porque si no, esto que hablamos, lo venimos hablando hace años y pareciera que seguimos por la misma senda. Digo, ¿por qué no podemos cambiar esto que nos pasa? Mire, yo le voy a dar una respuesta muy corta, que es esta. Pocos días antes de asumir poco tiempo antes de asumir el actual turno político, alguien se comprometió en una cena a crear una agencia importantísima e independiente en la lucha contra la impunidad y contra la corrupción. ¿Usted tiene la sensación de que eso ha ocurrido? Y eso, si hubiera ocurrido, me parece que hubiera servido para saber, por ejemplo, que YPF tiene filiales offshore en paraísos fiscales. Y de eso nadie habla. Pero esa persona que se comprometió a eso, ¿no la dejan? ¿No puede? ¿Ya no le interesa? Se borró. O quizás, digamos, de nuevo... Poderoso caballero es don dinero. ¿Está claro? No puede decir el nombre. No puedo. A ver, un momento. Hablemos de números, Pero tengo Martín, testigos. Estamos planteando un tema que es importante. Que es la gente con preventiva. Insisto, si a Menem le pide la preventiva antes de las condenas, si a Menem le pedían la preventiva, nadie se quejaba. Todos festejaban, aplaudían, fuegos artificiales en la Plaza de Mayo. Ahora parece que es cool quejarse de las preventivas. Pero podría pasar, Diego, hay un tema que es el tema de la causa de la Banelco, que en primera instancia de la Rúa y todos los senadores fueron condenados. Sí, claro. Finalmente, varios años después, cuando fueron a la Cámara dijo es un error, terminó procesado el juez, terminó Pontacuarto procesado y todos los demás eran inocentes. Si hubiera habido ahí una preventiva, hasta podrían haber estado presos mucho tiempo. Entonces digo, estás citando uno de los casos más escandalosos de la historia. Pero eso no es un caso escandaloso nada más. El caso escandaloso es ese, es el de Carlos Menem. Hay varios con respecto a los presidentes, siempre amagan que van a ir mucho y después sobre el final el Poder Judicial no quiere presidentes presos. Sí. Entonces sobre el final quizá lo acomodan y te dicen, ves, encima estuve preso sin sentido. Entonces es muy difícil con una justicia. Hace poco fue el juicio de la represión en Plaza de Mayo con la caída de la Rúa, que le dieron 4 años a Matov. Sí. Eso tiene 17 años, no sé cuántos años van a pasar y bueno, murieron varias personas. Entonces, digo... ¿Tendría que tener preventiva, Matov? ¿No tendría que tener preventiva? Y bueno, no, está libre. Bueno, resulta que los dejan perderse. No, pero es distinto, porque la posibilidad de Matov de alterar las pruebas, los testimonios, es cero después de 17 años. Lo distinto es el caso de Milagro Sala, por de pronto, que al día de hoy sigue amenazando a las víctimas. Bueno, entonces, yo no estoy hablando al respecto de los temas. No, a ver, el tema del pacto con Irán tampoco se puede modificar porque ya está votado o ya se perimió, digamos, no se va a modificar el pacto en sí. Lo que están jugando es si el pacto... Lo que se está viendo se perjudica la prueba, no el hecho. No, pero la prueba está bien, pero la prueba... Pero ningún hecho se puede parece tener la prueba, porque hay una cuestión que le dio las órdenes o no a los diputados, esos diputados ya no están en el poder. Digamos, el tema es que yo creo que hay una cuestión que a los presidentes y a los ministros les dejan diluir la cuestión, salvo en el caso de María Julia Alzogaray, los demás no le pasa nada. Y te hago una diferencia con eso. Y Alderete, uno de los primeros dos que venían de la derecha de Alzogaray. Tenés por un lado eso y toda esta tardanza, las causas de corrupción kirchnerista, que bueno, vos estás hablando, digamos, de bueno, es el mal menor, ¿no? El parche, la prisión preventiva, que también es entendible pensarlo así. Ahora,
pensemos en los casos que no se ven de las prisiones preventivas. Porque, por ejemplo, nosotros describíamos un caso que a mí siempre me impactó, que lo mostró Jorge Lanata en este canal, que era el caso de María Obando, esta mujer que se le murió la hija de desnutrición y la metieron por un mal fallo judicial, por no comprenderla, porque era analfabeta, no se podía defender bien, tuvo presa con prisión preventiva, digamos, el mal uso de la prisión preventiva. ¿Quién reclama por ellos? Hasta que no fue Jorge Lanata, esa mujer estaba presa con prisión preventiva. Y así hay un montón que no salen en los medios. Entonces, digamos, más allá, digamos, de que muchas veces puede servir como un parche ante la ineficacia judicial, también nos tenemos que cuestionar por todas las personas que están como María Obando o como muchos chicos de la calle, injustamente presos con prisión preventiva en la justicia sin una igual condena. En lo de María Obando había, digamos, además de todo eso que comentás, y verdaderamente fue una nota conmovedora, había una corruptela donde hasta el Poder Judicial estaba sospechado de querer comercializar el hijo menor de María Obando, esta mujer que la institucionalizan cuando consideran que era una delincuente por enterrar a su pequeña hija muerta de hambre. Pero por otro lado, cada vez que hablamos de cárceles en este programa, hablamos de esas prisiones preventivas, que no puede ser que una persona esté esperando la condena firme durante años y años sin saber si verdaderamente disculpame, los interrumpo, porque hay una imagen que conseguimos que es muy impactante, que tiene que ver con las detenciones de este día de hoy, que queremos compartir ahora. Es una información de último momento que tenemos, a ver si la podemos ver. Tiene que ver con las detenciones de hoy. Mira, ahí está Luis Delía, en este momento siendo detenido. Esta es la primera imagen que se conoce del piquetero Luis Delía. Lo veíamos hace un rato en las imágenes cuando le dio la entrevista a Jorge Lanata diciendo que él pensaba que iba a quedar detenido. Hablaba de otra causa. Por aquella causa no quedó detenido. Como dice Martín, está en la alcaidía de Comodoro Pi en este momento. Ese es el momento en el cual Luis Delía empieza, como se dice popularmente, a tocar el pianito, a dejar sus huellas digitales allí en los registros penitenciarios que tiene la alcaidía de Comodoro Pi. Es una imagen exclusiva que estamos mostrando ahora en el diario de Mariana y tiene que ver con la primera imagen de Luis Delía allí en los tribunales de Comodoro Pi. Vos, Martín, conocés el lugar, conocés la alcaidía. ¿Qué nos podés contar de allí? Dejemos la imagen puesta porque periodísticamente es lo más importante de la tarde, donde Luis Delía está ingresando ya oficialmente como detenido a los tribunales de Comodoro Pi. Bueno, es la alcaidía, justamente como decís, Diego, de Comodoro Pi, donde van todos los presos que, bueno, luego van a ser subidos o no, depende el juez, a tomarse indagatoria o a ser notificados. ¿Qué pasa? Ahora últimamente lo que están haciendo es bajan directamente a la alcaidía y son notificados directamente en la alcaidía en caso de que no tengan que subir al juzgado a ser indagados o a ser notificados allí. Lo más probable es que sean notificados directamente en la alcaidía y por lo menos se van a quedar ahí hasta las 7 de la tarde, 8 de la noche, cuando se defina en qué lugar van a quedar alojados. Recordemos que en estos momentos están reunidos fuentes del Servicio Penitenciario Federal, también agentes del Ministerio de Justicia de la Nación, definiendo el lugar en el cual van a ir. Se sabe que van a ir en principio al hospital penitenciario de Seiza. Allí van a quedar alojados, se le van a hacer los estudios correspondientes y luego sí se verán dónde quedarán alojados. El único que se sabe dónde no va a quedar alojado es Fernando Esteche. Por un pedido expreso de su abogado Fernando Burlando, no va a quedar alojado en el penal de Marcos Paz. Pero bueno, el resto queda saber dónde van a quedar alojados. Y una cosa, digo, lo más probable, ahora que vemos esta imagen, es que el abogado de Luis Delía haga una denuncia y comience una investigación para saber quién filtró esta imagen, porque ahí no se puede ingresar periodismo, no pueden ingresar personas ajenas y tienen que investigar quién sacó esta foto, porque eso lo hizo seguramente un efectivo de la policía o del Servicio Penitenciario Federal. Imágenes exclusivas de esta tarde en el diario de Mariana. La primera la estabas viendo hace un ratito a la derecha de la pantalla, tiene que ver con el momento en el que ingresa detenido Fernando Esteche, ex líder de Quebracho, y uno de los hombres que acaba de quedar preso por traición a la patria, por encubrimiento del atentado más terrible y sangriento de la historia argentina. Segunda imagen exclusiva de la tarde es la foto que estás viendo ahora, en este momento. Luis Delía detenido, ¿sí? Las primeras imágenes de Luis Delía detenido en la alcaidía de los tribunales de Comodoro Pi. Y rápidamente podemos ir ahora a la casa de Cristina Fernández de Kirchner, allí en Recoleta. Saben ustedes que la expresidenta vive en el Paquete Barrio Porteño. Hay gente ya en este momento en la puerta de su casa. Se espera que salga en algunos instantes nada más. Recordemos que en un ratito, a las 4:30 de la tarde, aparentemente, si es que no se retrasa, si es que no se demora, la expresidenta Cristina Kirchner va a hablar, va a hacer una especie de conferencia de prensa. No sabemos todavía si con preguntas o sin preguntas. No sabemos si va a mantener el discurso de la persecución política. Recordemos que ya tiene fueros, es senadora electa, juró el 29
del mes pasado, va a asumir el 10 de diciembre. Estamos esperando, allí tenemos las imágenes, las 3 imágenes exclusivas de la tarde, si podemos poner en el medio del triplex la casa de Cristina. A la derecha, Esteche recién detenido. A la izquierda de todo, Luis Delía, primeras imágenes de su detención, y estamos allí en la puerta, ahí lo vemos, en la puerta de la casa de Cristina, aguardando justamente si es que la expresidenta decide salir de su coqueto departamento en Recoleta para finalmente dirigirse al Congreso y hablar de esta situación que, insisto, repito lo que decíamos al comienzo del programa, la información judicial más explosiva de los últimos 15 años en la Argentina. El juez Claudio Bonadío acaba de pedir la detención de una de las personas más poderosas de la historia democrática de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Lo que me dicen, perdón, simplemente decir esto, está trazada la conferencia, va a ser a las 17, va a ser en el bloque de diputados, ¿sí? Del Frente para la Victoria, van a participar intendentes, senadores, diputados y exministros, y por lo que me dicen van a ser pocas preguntas las que va a responder la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que cuando hizo una conferencia de prensa, cuando todavía no se habían realizado las elecciones, habían sido 4 las preguntas que podía hacer la prensa, se habían dividido, te dicen, bueno, van a poder hacer 4 preguntas, decíanse quién las van a preguntar, y ahí se hacen las preguntas. Algo así similar va a ser esta conferencia de prensa, y que va a durar aproximadamente media hora. No, lo que te decía es que estuvo la abogada de Cristina Kirchner, Graciana Peñafort, fue a visitarla al mediodía, estuvo más de 2 horas, dijo que iba a hablar con la prensa cuando salía, finalmente no habló, y se especulaba si estaba o no estaba Cristina por estos días. Se sabe que estuvo acá, que estaba en Buenos Aires. De hecho, los vecinos habían visto durante todos estos días en movimiento, el auto de su custodia. Hay mucho periodismo ahora en la puerta de la periodistas, digamos, en la casa de Cristina, pero lo que sí se llamaba la atención es que no había militancia, ¿no es cierto? Porque otras veces la militancia acompañaba a Cristina en todos estos procesos y demás, pero hoy, por lo menos en la casa, no había militancia. Sí la visitó su abogada. Recordemos que también es la abogada del canciller Timerman. ¿Cata? No, que sería interesante que Cristina Kirchner, la expresidenta, utilice esta oportunidad para explicar, no para defenderse y para denostar al Poder Judicial y plantearse como una perseguida política, que es lo que siempre hace en todas las causas en las que está involucrada, procesada o imputada. Es interesante lo que sí, nunca explicó. Nunca explicó, siempre es víctima de una persecución política y no explica por qué, según ella, es inocente. Nosotros lo queremos saber, los periodistas y también la sociedad, nos lo merecemos. ¿Doctor? No, por aquello de que postergué obligaciones de trabajo y tengo que volver dentro de unos minutos a mi estudio, yo me doy cuenta que el panel tiene mejor estudiado que yo el fallo de Bonadío. Le agradezco, sí. Al César lo que es del César, ¿eh? Entonces, quizá me puedan explicar por qué dicen una parte, Bonadío, comuníquese lo resuelto respecto de Juan Martín Mena al Consejo de la Magistratura Nacional a los fines que estime corresponder. ¿Alguno de ustedes huele por qué si Mena era del Poder Ejecutivo? Es interesante lo que pregunta, doctor. La verdad que es una de las preguntas que hay que hacerse con este expediente, porque expliquémosle a la gente quién es Juan Martín Mena. Juan Martín Mena está procesado y además tiene justamente este pedido del juez Claudio Bonadío, porque en el momento en el que se firmó y se aprobó, así con la mayoría automática del kirchnerismo, el pacto con Irán, Juan Martín Mena era de alguna manera el que organizó toda esa votación. Era como una suerte de miembro informante en las sombras. Después, Juan Martín Mena, que tuvo éxito y logró que se aprobara el pacto con Irán, recibió su premio. Cuando Parrilli fue a dirigir la CIDE, fue a ser el número 1 de la AFI de la República Argentina, el jefe de los servicios de inteligencia de nuestro país. Ahí fue Juan Martín Mena como su segundo y tuvo la posibilidad. Quiero que vayamos permanentemente allí, a esta imagen que tenemos, porque es nuestra imagen. Prácticamente estamos esperando la inminente salida de Cristina Kirchner. Hace un ratito te mostramos el ingreso de Esteche a los tribunales de Comodoro Pi, el ingreso en forma exclusiva de Luis Delía, también a los tribunales federales allí en Retiro. Y ahora estamos esperando que la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, salga de su casa y podamos observarla, porque va justamente a dar un mensaje. Coincido absolutamente con Catalina Delía recién. ¿Será esta la oportunidad? ¿Será la primera vez que Cristina Kirchner salga
a dar una explicación, a contarnos por qué es inocente de este delito tan grave de traición a la patria. Hasta ahora no lo hizo nunca, Martín. Lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner cuando tuvo que declarar en indagatoria, que en realidad obviamente no declaró, sino lo que hizo fue presentar un escrito, como bien decía Cata recién, no dio muchas explicaciones, lo único que dijo es, usted me está acusando a mí de que estamos haciendo este pacto Irán para reabrir las relaciones comerciales con Irán, cuando las relaciones comerciales con Irán nunca se rompieron. Y es más, si las estaríamos abriendo las relaciones comerciales con Irán, ¿eso es un delito? Eso fue lo único que explicó Cristina Fernández de Kirchner. No ahondó más, no explicó ninguna de las conversaciones telefónicas en las cuales se las vinculan a ella, ni tampoco lo que decíamos recién de Abona, por qué la llamaron a ella para que vaya allá. Tampoco explicó... Hay respuesta para esa pregunta de Cristina. Si al mejorar las relaciones diplomáticas con Irán, la condición para mejorar esas relaciones es procurar la impunidad del pacto más sangriento de la historia de los argentinos, sí, es un delito, se llama encubrimiento y traición a la patria, y por eso le acaban de pedir la detención. Bueno, algunas novedades, como recién contaba Martín, tiene que ver con los intendentes bonaerenses justicialistas que tenían pensado hoy a las 13 horas un encuentro para definir agenda parlamentaria, específicamente los problemas que tienen que ver con cada uno de sus distritos. Finalmente modificaron esta agenda y mostraron preocupación por la situación de Cristina Fernández de Kirchner. Un hecho que sorprendió también es Florencio Randazzo, que también ahora se manifestó muy preocupado por la situación de Cristina Fernández de Kirchner, y cuadros de la izquierda como Miriam Bregman y Nicolás del Caño, que también ven con preocupación esta situación particular. Con respecto al desafuero, Diego, te digo que la gente con la que hablé cercana a Cristina dicen que no están tan seguros, o sea, no quieren estar tan seguros de que van a votar en contra del desafuero el bloque de Pichetto puntualmente, y lo que dicen, sería curioso que Pichetto vote a favor del desafuero cuando en realidad era el jefe de la bancada cuando se aprobó el memorándum con Irán. Entonces, claro, sería como incriminarse él mismo. Y además, perdón, vamos a decir una vez más, lo hemos contado en este programa varias veces, Pichetto ya dijo, no vamos a votar a favor del desafuero. No, lo dijo cuando se reunieron por el caso un compás de la presentación. En orden. ¿Cómo, Luis? En el mundo Pichetto. Claro, ese es el tema. O sea, lo que dicen es que si bien se dijo todo esto, no tienen el 100% asegurado. ¿Pero vos querías agregar algo? No, que la reunión de Pichetto justamente con Yoma que ahora parece que le daban órdenes. Cuando digo, un diputado y un senador no puede decir, a mí me obligaron, por ejemplo, a bajar las jubilaciones. No, yo estoy en contra y puedo en una cosa diferenciarme. No puede ser que en este caso aludan eso, como en el caso de Yoma, que además fue embajador en México, tuvo varias responsabilidades con el gobierno. Pero en el caso de Yoma y en el caso de Pichetto se reunieron porque decían que lo estaban proscribiendo a Carlos Menem. Y ahí Pichetto dijo que a él no le importaba que hasta no tuviera firme la condena. Es cierto. En este caso, que es un procesamiento y que no hay condena, no cabe duda que no va a... En instantes sale Cristina de su casa. Estamos con una cámara allí, en un ratito lo mostramos porque va a dar una conferencia de prensa o va a dar algún tipo de explicación o discurso. No, sumándome un poco a la discusión de qué va a pasar en el Congreso y por qué hay que mirar de nuevo los tiempos judiciales. Este fallo viene después de que Cristina asume. Después discutimos, digamos, si aunque ella, después de ganar se le podía sacar o no los fueros y todo eso, que el doctor quizás lo puede explicar mejor, pero digamos, sucede una vez que ya juró. Pero digamos. ¿qué pasó si pasaba 2 semanas atrás? ¿Qué hubiera pasado? Ahí está. Esa es la gran pregunta, perdón. Y doy una información. Y responde usted, doctor, que levantó la mano. La información judicial que hay, seguramente Catalina, Martín, la conocen también, es que el juez Bonadío, por las pruebas que tenía, en algún momento pensó en pedir estas detenciones antes de las elecciones. Sí. En ese caso también le hubieran dicho, doctor, está influyendo en una elección. Después de las elecciones parece que también es un tío... Pero es que también los jueces, ¿cuándo toman las decisiones? Pero yo en un programa de televisión escuché esta semana decir, Bonadía está por hacer esto y no lo hizo antes porque quería que la noticia pese y estaba el tema del hundimiento del submarino. Digo, la verdad que si fuera así... Pero ¿quién es un programa de televisión? Estoy diciendo, el juez Bonadío iba a hacer esto en agosto. No, es cierto. Y no lo hizo para no influir en las elecciones. Y además, ¿es un acto de prudencia o es un acto de imprudencia? La verdad es que ella tuvo fuero desde el día en que las juntas electorales homologaron el resultado y que ella había entrado por la minoría. Desde ese momento tenía fuero. Ahora perdón, ¿no? Pero digo, le quiero hacer una pregunta a Cata más de la intimidad de Comodoro Pi. Yo sé que ella conoce mucho y habla con los jueces. Digo, ¿la detención o el pedido de detención de Cristina Kirchner es una papa caliente que nadie quiere agarrar en Comodoro Pi o sería como la corona de laureles, yo metí presa a Cristina? No, es una buena pregunta la que haces y yo te respondería básicamente mirando la historia. ¿Cuántos presidentes y expresidentes fueron presos en la Argentina? Ninguno.
Entonces, básicamente, ratito yo. probablemente... Sí. Y bueno, él lo puede, el doctor Moner Sanz lo puede explicar perfecto con toda, digamos, su historia de O sea que los frustraciones jueces tienen miedo denunciando. de tomar una decisión así, digamos. Yo miraría, digamos, al Poder Judicial en general, para no nombrar a un juez o a otro, porque, digamos, en todo esto también hay jueces valientes que toman decisiones Sí, sí. como la del doctor Bonadío, pero más allá, digamos, de un juez o del otro, son un apéndice del poder de turno. No, cuando hay un poderoso, digamos, un expresidente o un presidente en ejercicio, es muy difícil que un juez lo meta preso, ¿no? O que avance de verdad. Cuando Menem queda preso, fue, entre otras cosas, porque el procesamiento había sido por asociación ilícita. A ver, momento, perdón, vamos directamente al móvil de Cristina. Acaba de salir la expresidenta. A ver, lo escuchamos. Ahí está saliendo la expresidenta Cristina Kirchner, se sube al auto. Estamos en vivo en este momento en la casa de Cristina en Recoleta, saliendo de su coqueto departamento allí en el barrio porteño. Cristina va directamente hacia el Congreso, ¿verdad? Allí va a dar justamente su palabra, la veíamos recién. Enganchamos justo a Cristina saliendo en ese auto, allí desde la puerta de su casa. A las 4:01 sale Cristina, va a llegar con tiempo porque se demoró, decía recién Martín, algunos minutos. Estamos justamente siguiendo con la cámara allí, gran trabajo. Como está la calle, no creo que llegue. Mira, ahí estamos viendo a Cristina, la saludan de otro auto, levanta, Tiene el pelo levanta atado, la digo, ventana. es un detalle muy de mujer el que miro, pero realmente, viste que es rara verla. A ver, con ese escuchamos. look. Unas palabras, Cristina, nada más. No está en el auto que viaja siempre. Un A ver, ahí pequeño está. detalle. Nuestro cronista persiguiendo a Cristina también. Gonzalo La veíamos Ganara. que le bajaba la ventana porque la saludaban de un auto de al lado. Estamos con vos, Cristina, algunos militantes. Finalmente salió Cristina. Después, si podemos volver a ver el momento que pudimos conseguir de manera exclusiva. En vivo, Cristina saliendo de su casa, dirigiéndose, ahí estamos viendo, dirigiéndose con los vidrios polarizados al Congreso. Allí hablará, allí dará su versión, esperemos que no sea otra vez la que ya hemos escuchado de la persecución política sobre los hechos de esta mañana, que hechos justamente el pedido de detención del juez Claudio Bonadío. Ahí la veíamos, perdón, Martín, ahí la Sí, veíamos ahí está. saludar justamente un taxi de al lado. Que le estaba diciendo, estamos con vos, Cristina, te apoyamos, pelo recogido, sin anteojos negros. Sí, quería preguntarle a Cata si el fiscal Gerardo Policita está de acuerdo con esta detención y si de alguna manera el juez Claudio Bonadío tomó la determinación de pedir el desafuero y la posible detención de Cristina Kirchner en consulta con el fiscal Gerardo Policita y si lo hizo de alguna manera para atribuirse la responsabilidad de él, digo, cargarse en la mochila el hecho de pedir el desafuero y la detención de Cristina Fernández de Kirchner. A ver, por un lado, digamos, es una buena pregunta. Por un lado, digamos, Bonadío está ahora unificó las causas hace un tiempo, entonces el fiscal Policita ya no es el fiscal de esta causa, sino el fiscal Tayano. Perdón, Tayano, Pero, me refería a Tayano. Y claramente, digamos, es en conformidad. Y también, digamos, nombrando al fiscal Policita, hay que destacar que el fiscal Policita, desde el día 1 en el que Nisman va a Comodoro Pi a presentar esta denuncia, que hizo este recorrido de 3 años sin investigar hasta que llegó a manos de Bonadío, el fiscal Policita siempre pidió que se investigue y de hecho recién cuando Bonadío unifica la causa de traición a la patria con la denuncia de Nisman y empieza a investigar todo esto, es que Policita queda al costado, pero probablemente... Y hay que reivindicar el rol del fiscal Gerardo Policita en este momento, cuando todavía no habían siquiera enterrado al fiscal Nisman. Cuando todavía en la Argentina se mataban fiscales por investigar, el juez Policita tomó esta causa y decidió impulsarla. No ahora que es fácil, no ahora que cualquiera investigue, que cualquiera va para adelante. En el momento donde era difícil, en el momento donde acababan de matar a un colega, el fiscal Gerardo Policita impulsó esta investigación y gracias a él y a otros fiscales como Germán Moldes y otra gente importante de Comodoro Pi, esta causa, y me refiero a la denuncia del fiscal asesinado Alberto Nisman, sigue viva. Doctor, usted quería agregar algo, ¿no? Sí. Por lo pronto agradecer haber sido invitado, me estoy yendo. Es genial Buenos Aires porque se despide solo. Me ahorra trabajo, Buenos Aires, me ahorra trabajo. El que se va sin que lo eche, vuelve sin que lo eche. Gracias. Yo quería terminar diciendo que independientemente del gran nivel que ustedes han logrado, quería terminar con una anécdota que se vincula a otro aspecto del Poder Judicial. ¿Por qué
Carlos Saúl Menem, que estuvo preso en lo de Gostanián, con Boloco. Sí, claro. ¿Por qué quedó en libertad? Porque ¿se acuerdan de la Corte Suprema de la Nazareno. mayoría automática? Sí, claro. Absolutamente. Bien. El juez de primera instancia y la Cámara habían confirmado asociación ilícita y decretos ideológicamente falsos, juntamente con el contrabando de armas. La mayoría automática dijo, no existe la prueba de asociación ilícita, que después se recontracomprobó, y no existe el delito de decretos ideológicamente falsos. Gracias a eso... Increíble, la verdad que increíble. Gracias a eso quedó en libertad y gracias a eso lo tenemos todavía nuevamente como senador. Lo dejamos a usted en libertad, doctor. Puede retirar ya que tiene que hacer algunas cosas. Saluda ahí a Cata. Tenía preventiva periodística. Sí, Cata, vos querías agregar algo, justo recién estaba hablando el doctor No, Manzano sumar, sobre digamos, haciendo futurología y pensando que digamos, que esto cambie, ¿no? Que no se repita. Primero que no haya corrupción en este gobierno, pero digamos que si la hay, que no vuelva a suceder lo mismo, que investiguen ahora, no cuando ya dejaron el poder. Les quería preguntar a cualquiera de Gabriel o Cata si saben quiénes pueden ser los interlocutores de Cristina por estas horas, digo, porque muchos de su entorno ya no está tan disponible y tan cerca. ¿Con quién creen que está hablando? A ver, perdóname un segundito, Cata. Lo que estamos viendo ahora es el auto de Cristina. Estamos justamente subidos a un auto detrás del vehículo que transporta a la expresidenta de la Nación. Estamos en este momento en vivo. ¿En qué calle estamos? Si me pueden confirmar. Estamos allí siguiendo de cerca el auto de Cristina Fernández de Kirchner. Como decía Martín Candalafa hace un ratito, no es el auto que utiliza habitualmente la expresidenta. Este auto que está aquí se interpone justamente con el auto de Cristina. Estamos a un auto de distancia de la expresidenta. Estamos siguiendo su camino, naturalmente, porque está viviendo hoy uno de los días más importantes de su vida política, una de las jornadas más complicadas. Acaban de pedir su detención por traición a la patria, un delito que puede tener como máximo 25 años de prisión. Uno de los delitos más graves que tiene el Código Penal argentino. Allí en la calle Marcelo T está justamente el auto de la expresidenta Cristina Kirchner. Al 1600, me aclaran la altura y todo aquí. Adentro la producción de este programa. Seguramente está Diego Carbone y el asistente Cristina Fernández de Kirchner. Siempre viajan con ellos. Carbone, que es el seguridad de Cristina, ¿no? Sí, el seguridad de Cristina Fernández de Kirchner, una persona muy cercana a Cristina Fernández. De hecho, es una persona que suena a solas con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y la otra persona que viaja siempre con ella es su asistente personal. Son las tres personas que generalmente... O sea, su círculo más íntimo, su círculo de mayor confianza. Solamente un dato. Quedémonos con las imágenes de Cristina a ver qué camino agarra para ir al Congreso. Mientras tanto, preguntarle a Gabriel un poco. Perdón, había hecho una pregunta que había quedado pendiente de... Sí, tiene razón, mala mía, tiene razón, había quedado pendiente la pregunta de Cari, dale. Yo me imagino que debe ser Rossi, la única persona que tiene poder, que ahora está en el Congreso, que tiene una posibilidad de accionar, porque el resto de la gente o está presa o la traicionaron. Me parece que Rossi debe ser uno de los pocos que le queda. Yo no sé mucho de análisis político en ese punto, la verdad es que no sé, pero me da la sensación de que debe ser Rossi, no sé quién más. Coincido con Gabriel y decir además que está cada vez más sola. O sea, casi que tiene cada vez menos interlocutores, pues está cada vez más sola y muchos de su entorno están en la cárcel. ¿Está sola porque lo elige o porque tiene que ver con todo lo que está pasando? Y yo creo que está todo lo que está pasando y de hecho hay demasiadas internas y críticas adentro del kirchnerismo de cómo se fueron soltando la mano cuando cada uno iba cayendo, ¿no? Aparte hay que apurarse rápido con Rossi porque después viene el Irizar y cuando empieza a investigar el Irizar capaz que Rossi también termina puede tener algún problema Marcos Paz. Así que es cierto, hay que estar atentos a eso. Perdón, tenía que ver con toda esta historia, porque muchas veces, y la vida política argentina lo ha demostrado con cartas más que ávidas, a veces la coyuntura le gana al plan, a la estrategia. Y en este momento, tanto Felipe Solá, segundas líneas masistas, el propio Florencio Randazzo, los intendentes esquivos de Cristina Fernández de Kirchner, muchos partidos de la izquierda están de su lado. Digo, no vaya a ser que lo que no logró en su momento hasta la propia Cristina, queriendo ser como el único frente mayoritario, y lo está logrando ser en la provincia de Buenos Aires, lo logre Bonadío, que es enfilar a todos y aunar principalmente al peronismo detrás de sus ideas, ¿no es así? Digamos, lo que vos estás diciendo otra vez muestra y revela la ineficacia del Poder Judicial, porque si estuvieran condenados, ya no hay nadie, no hay un Aníbal Fernández, no hay nadie en el Congreso que esté cuestionando si Cristina es perseguida, si no, si el memorándum de Irán estaba bien o estaba mal.
O sea, si la justicia condena, no están estas discusiones. Hay otro personaje importantísimo en este caso, mientras estamos allí justamente detrás del auto de la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, que va a hablar en un ratito. Esperemos que dé información, que aclare. Ahí estamos, ya tomó velocidad la caravana del diario de Mariana que sigue a la expresidenta. Decía, el otro personaje importante de la trama del día de hoy es Carlos Zanini. Gabriel, vos nos aportabas algunas imágenes recién que tienen que ver con el pasado de Carlos Zanini, con su militancia en el maoísmo, ¿sí? Una especie de rama sofisticada de la izquierda en aquel momento, en los 70, en la República Argentina. Mirá, Carlos Zanini, lo estamos viendo. ¿Qué es esto? ¿El prontuario? ¿Qué es esto, Gaby? Es el prontuario del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires, donde él estuvo detenido del 76 al 80, justamente por pertenecer, obviamente vos no podés ir preso por pertenecer a un partido maoísta, porque ellos no eran guerrilleros, era un partido de ultraizquierda. Yo también era maoísta de otro partido maoísta un poco antes que eso, digamos. Perdí la fe en todas esas cosas ya mucho tiempo antes, pero yo era en el 74, 73. Y él quedó preso 4 años. Salió seguramente a disposición del Poder Ejecutivo, se podía pedir la autorización. Y creo que seguramente está vivo porque fue preso legal. Claro, absolutamente. Y hay varios que decían la famosa frase, me salvó la vida María Estela Martínez de Perón, Isabelita me salvó la vida mandándome preso. Claro, porque la mandó preso antes. Es el 76, supongo que va a haber sido... caían presos antes de la dictadura, por supuesto, tenían estas posibilidades, no desaparecían porque todavía, entre comillas... Estaban anotados. Se respetaba, claro, Pero hubo casos donde sí pasó, que en el caso de Margarita Berén sacaron presos de la cárcel que estaban legales y los mataron igual. Sí, claro, bueno, y si te vas a la dictadura anterior, Operación Masacre y cientos de casos en la historia argentina. ¿Qué pasa con Zanini, Martín? ¿Por qué Carlos Zanini, este hombre que veíamos en su detención, en su pasado de militancia maoísta, pero que fue durante el gobierno de Cristina uno de los hombres en las sombras más poderosos? Sí. La situación de Carlos Zanini es bastante curiosa, digo, ¿por qué? Y me refiero al escrito del juez Claudio Bonadío, que él comienza hablando de Zanini, comienza a dar las justificaciones de por qué Carlos Zanini está detenido, haciendo hincapié en las responsabilidades que tenía justamente el exsecretario legal y técnico de la presidencia. Y dice en el escrito Claudio Bonadío, que empieza así: las responsabilidades de Carlos Zanini eran evaluar los aspectos legales y técnicos de los proyectos de actos administrativos de la administración del gobierno nacional. Es decir, que si hay un pacto de entendimiento con Irán, una de las personas que tenía que estar al tanto de este pacto es Carlos Zanini, el secretario legal y técnico de la Nación. Claudio Bonadío justifica el pedido de detención y posteriormente la detención justamente basándose en las responsabilidades. Ahora, ¿qué dijo Carlos Zanini cuando tuvo que declarar? E inclusive lo dijo cuando salió del juzgado, le pudimos hacer una nota. Yo no tengo nada que ver, yo no sabía del pacto de entendimiento. No conocía ni a un iraní, no conozco ni a un iraní. Está bien, no hace falta conocer iraníes para... Dijo eso cuando salió. Timerman no dijo que solamente consultó con Cristina y con Zanini. Una de las contradicciones, porque Timerman dice justamente eso. Y es más, el propio Abal Medina declara también en la causa y dice, yo tengo entendido que Timerman lo consultó con Cristina y obviamente con Carlos Zanini. Y sí, obvio, porque era su responsabilidad. El secretario legal y técnico era el encargado de revisar que cada decreto, cada ley que se enviara al Congreso fuera justamente legal y estuviera técnicamente apta para ir a hacer ley, si es que eso se votaba como pasó con el pacto. Si no leer, ¿quién? Sí, total, no, que era un hombre de muchísimo poder y que por eso ahora, en estos instantes, cuando Cristina hable, es tan importante que dé una explicación que cierre a todo esto, por las contradicciones que dio cada exfuncionario kirchnerista en esta causa tan terrible. Y por el otro lado, porque Cristina además está muy complicada, no es la única causa en la que está complicada. Con esto van 4 procesamientos ya por delitos y uno gravísimos. elevado a juicio además, que es el tema de la causa del dólar futuro. Dame un segundito más de la imagen de Cristina yendo al Congreso. Estamos allí junto a Cristina en caravana, llegando al Congreso de la Nación, donde Cristina Kirchner va a dar una conferencia de prensa, único medio que está cerca de Cristina en este momento, esperando que llegue al Congreso a ver qué dice. Cobertura exclusiva del diario de Mariana, lo tuviste en exclusiva de Esteche, lo tuviste en exclusiva de Lía y además en exclusiva a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estas fiestas busca la magia navideña en Mercado Libre, miles de regalos en juguetes, moda, deco, con hasta un 40% off. Envío gratis y cuotas sin interés, mira. En estas fiestas, busca la magia navideña en Mercado Libre. Vas a encontrar miles de regalos en juguetes, moda y deco para el hogar, con hasta 40% off, envío gratis y cuotas sin interés. Mercado Libre. Nunca dejes de buscar.
Ahí está la caravana del diario de Mariana, persiguiendo a Cristina Fernández de Kirchner, persiguiendo periodísticamente, por supuesto, porque en un ratito nada más dará una conferencia de prensa. Explicará por qué es inocente, por qué no debe ir presa, que un dolor de panza no te haga perder momentos valiosos de tu vida. Por eso usa Buscapina, que alivia rápidamente el dolor de panza. Buscapina, mira. El dolor de panza puede ser molesto, aunque no sea tan intenso. Esta sensación de puntadas a veces puede ser bastante fuerte. Buscapina alivia toda intensidad de dolor de panza, comenzando a actuar desde los 15 minutos. Alivia el dolor de panza con Buscapina. Muchas gracias a la gente de Buscapina. Por ahí lo necesitamos porque va a hablar Cristina en un ratito y estaremos allí cubriendo en vivo todo lo que diga. Conocé la promo de Shell, Camino a la Aventura, que sortea un Jeep más un safari en Sudáfrica para vos y 3 acompañantes. Mirá la tarjeta. Entérate cómo participar, mira. Si sos socio de Shell Latam Pass y tenés tu tarjeta registrada, cuantos más kilómetros Latam Pass sumás, más chances tenés de ganar esta promo, con premios en distintos puntos del país. Además, hay miles de premios instantáneos por día. ¿Seguís ahí o ya te fuiste a una Shell? Ahí está, y nosotros tenemos que seguir acá. Ustedes también sigan porque nos vamos un pequeño... Seguimos acá en el diario de Mariana. ¿Querés que tu familia disfrute los días de playa sin padecer las quemaduras en la piel que genera la exposición al sol? Este verano lo vas a disfrutar muchísimo más si lo vivís con Adermicina A Solar Triple Acción. Protege la piel, la repara y la humecta. Empezá la época de calor cuidando a tus hijos y a tu cuerpo del sol. Disfruta el verano junto a tu familia con Adermicina A Solar. Muy bien, estamos allí tras los pasos de Cristina Fernández de Kirchner, que se dirige al Congreso. En un rato la expresidenta va a hacer declaraciones en el Congreso. Vamos a ver qué dice Martín Candelaf. Tienen información que en un ratito te vamos a contar que tiene que ver justamente con el auto de Cristina. Pero antes te cuento que llegó Viten Anti-Age, un comprimido que te ayuda a prevenir arrugas y líneas de expresión con nutrientes que potencian la belleza de tu piel desde el interior. Viten, mira. Nuevo Viten Anti-Age. Un comprimido que ayuda a prevenir la formación de arrugas y líneas de expresión desde el interior. Viten, la primera línea de nutricosmética en Argentina. Muy bien, Martín Candelaf tiene una información sobre el auto de Cristina. Martín. Sí, porque decíamos que estaba andando en un auto que no era el de ella, o por lo menos no el que se maneja habitualmente. Evidentemente cambió de auto y al chofer de Cristina le gusta andar rápido y estacionarse en lugares indebidos porque ese auto debe 60.879 pesos en infracciones de tránsito a la ciudad de Buenos Aires. No. Sí. Ahí está el 60 documento. lucas de infracciones 60.879. Pero le tienen que bajar, me acerqué para el monitor porque quería ver, le tienen que sacar puntos, le tienen que hacer algo, ¿no? Yo creo que ya no debe tener puntos. Ya no debe tener puntos, bueno. Del viernes a domingo, ofertas imperdibles en Disco, 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1000 productos. Disco, mira. Del viernes al domingo en Disco, 70% de descuento en la segunda unidad de vinos, champañas, pan dulce, budines, turrones y confituras navideñas. Pagando con tarjetas en Cosur 2x1. Además, 20% de descuento en matambre, lechón y chivito. Disco, ¿qué necesitas? Estamos en el Congreso esperando a Cristina. Estamos con Cristina muy cerquita de su auto, siguiendo todo su camino. Y además también tenemos móvil en los tribunales de Comodoro Pi. Toda la información aquí en el diario de Mariana. En el próximo bloque, ya venimos. Muy bien, seguimos acá en el diario de Mariana. Estamos cerca de Cristina porque en instantes nada más va a dar una conferencia de prensa. A ver si podemos ir hasta allí. Está la expresidenta. En instantes nada más va a hablar con los medios, con la prensa, con la sociedad. Está entrando al Congreso en este momento. Allí lo vemos, Cristina Fernández de Kirchner. Ahí tenemos las imágenes, ¿eh? Muy de entrecasa, es cierto. Lo que mencionaba Noé hace un ratito. En general uno está acostumbrado a verla más producida para salir a la calle. En este caso está yendo al Congreso. Va a hablar con los medios y la vemos entrar en este momento. Allí va a ingresar a la parte de la Cámara de Diputados. Eso es por lo menos la información que teníamos al comienzo. Veremos si efectivamente esto se confirma y Cristina va efectivamente a la Cámara de Diputados. Va a dar una conferencia de prensa. 4 preguntas, no sabemos, Diego, 4 preguntas es lo que está estipulado. Veremos si efectivamente se cumple esta cantidad de preguntas o va a responder algunas más. Uno intuye, la expectativa está puesta en algo que marcaba hace un ratito Cata Delía aquí en el programa, que es seguramente Cristina se proclame perseguida política una vez más, diga que esto es una persecución por parte del juez Bonadío. Hay alguna expectativa de que ocurra algo que marcaba Noé hace un ratito también, que es esta idea de presentar esto como una persecución política e intentar llevarlo al plano internacional. La abogada de Cristina ya advirtió que van a intentar ir a los fueros internacionales
no solamente para presentarse en queja por la decisión de Bonadío, sino que van a intentar quitar al juez de la causa, correr a Bonadío del medio por enemistad manifiesta. Ya están esperándola, perdón, te agrego Sí. este dato, en el Congreso la está esperando Scioli, Gioja y Agustín Rossi, que fueron los primeros que llegaron, y ya está todo listo para que en breve, cuando Cristina ingrese, arranque la conferencia. Scioli, que tenemos que decirlo también, está complicado porque últimamente surgió la información de que están allanando, bueno, Martín también tiene data sobre eso, están allanando, parece que es un pedido del fiscal Garganta, por una denuncia que había hecho Elisa Carrió, que había hecho contra Daniel Scioli. Estaban allanando 2 domicilios de La Plata, uno en la ciudad de Buenos Aires y otro en Benavides, que son propiedades y empresas que habrían emitido facturas apócrifas. Muy bien, ahí, veamos la imagen que teníamos recién, porque estaba ahí por abajo, cerca del graf, lo veíamos, el Cuervo Larroque. Miren, si ustedes lo ven ahí, está justamente Andrés Larroque, que es uno de los hombres que está siendo procesado por el juez Claudio Bonadío en el día de hoy. Está en este momento dando una nota, entiendo que a un canal colega, a un canal de cable, y estamos allí aguardando en ese lugar, en esa sala del Congreso de la Nación. Me voy a acercar un segundito para ver bien, en exactamente como decíamos, la Cámara de Diputados, en la parte que pertenece al bloque del Frente para la Victoria. Va a hablar en algunos minutos nada más Cristina Fernández de Kirchner. Acaba de ingresar, la veíamos recién en forma exclusiva. Seguimos su auto todo el recorrido desde la casa del Congreso, por eso la vimos salir de su casa, ingresar al Congreso, y ahora la estamos aguardando allí en el recinto. Veremos cuáles son las palabras de la expresidenta luego de este pedido de detención del juez Bonadío. Y otra de la que va a tomar la palabra, que ya está también en el recinto, es Graciana Peñafort, la abogada de Cristina Fernández de Kirchner, socia de Alejandro Rúa, también abogados de Héctor Timerman. Va a hablar junto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner esto que venía mencionando Noé, ¿no? La posibilidad de ir a organismos internacionales, de recurrir a organismos internacionales en queja por este pedido de desafuero y posible detención. También es apoderada de Unidad Ciudadana, Graciana Peñafort, y además de todo esto se están aunando filas de más de 12 organizaciones políticas y civiles para marchar hoy a las 7 de la tarde a Plaza de Mayo. Digo, hay un doble clima político movido, ¿no? Marcha que seguramente será de gran convocatoria, porque estaba convocada para reclamar por la libertad de Milagros Sala, y luego con esta información de la detención, el pedido de detención a Cristina y a otros exfuncionarios, cambió, y ahora es una marcha reclamando por todos. Y la marcha de la resistencia, políticos. Diego, o sea, son 3 motivos. La marcha de la resistencia, que dura 24 horas, que es una marcha habitual de las madres, aparte la libertad de los días Milagros jueves. Sala, y además ahora el pedido de no persecución política a Cristina Fernández de Kirchner. No, que estaba repasando un poco las respuestas que ha dado Cristina ante la prensa en esta serie de entrevistas que decidió dar este año por las elecciones. Y cuando le preguntaban por las causas de corrupción en las que está involucrada, las respuestas fueron, además de insólitas, muchas veces hasta dañaron a las víctimas, como por ejemplo cuando le preguntaron por la tragedia de Once, que dijo que la culpa era del maquinista, o cuando le preguntaron, por ejemplo, por la causa de enriquecimiento ilícito, ella dijo que ya había sido sobreseída, y después, cuando le preguntaban por otra causa, se encargaba de denostar a la misma justicia que le la que ella crea la petaba. justicia cuando la sobresee, pero no le crea la justicia cuando la procesa. Y después hay otro, exactamente lo que vos estás diciendo, y hay otro argumento todavía más preocupante, que esperemos que no lo diga ni en esta conferencia de prensa, ni tampoco que lo lleven como un lema en estas marchas, que es decir que está en riesgo la democracia, porque la democracia no está en riesgo, y es una irresponsabilidad terrible política decir algo así habiendo sido una expresidenta. No, absolutamente de acuerdo. De hecho, como las causas van pasando y tenés la posibilidad de ir a una Cámara de Casación Penal, una Cámara Federal, a la Corte Suprema, da la pauta de que hay Estado de Derecho en la Argentina y que obviamente las garantías constitucionales de las personas no se ven afectadas por más de lo que diga Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, recordemos además que Cristina, como decíamos, este es el 4º procesamiento que pesa sobre sí. Además de eso, hay una causa que ya está elevada a juicio oral, que es la causa del dólar futuro, y podríamos decirlo, explicábamos creo el otro día acá en este programa, que hay como 3 grandes grupos, ¿no? Las causas vinculadas a la corrupción, la causa vinculada a la administración fraudulenta, que es la del dólar futuro, y esta causa que es para mí el delito más grave de todos, traición a la patria, pena de hasta 25 años de cárcel, similar al homicidio, ¿sí? 25 años de cárcel como pena máxima, y en las 3 causas o en los 3 grupos de causas Cristina se defiende igual. Claro. Los 3 grupos de causas investigan delitos distintos, son jueces diferentes, con fiscales diferentes, y siempre la respuesta de Cristina es la misma, la de la persecución política. Nos animamos a anticipar que va a ir por ese lado Cristina, y me animo a agregar este condimento que se suma a lo que decía Luis hace un ratito y lo que mencionábamos todos en el primer bloque del programa. Seguramente hable del juez Bonadío
de manera más profunda que en las últimas veces y seguramente abra la puerta al reclamo internacional. Recordemos que con el caso de Milagro Sala también se hizo y lo cierto es que el gobierno de Macri tuvo muchas dificultades porque algunos organismos internacionales no le daban la razón al Estado argentino con la cuestión de Milagro Sala. Finalmente esa discusión se saldó porque la Corte Suprema de la República Argentina acaba de decir ayer que Milagro Sala está bien detenida. Yo estuve preguntando a ver por dónde iba a ir el discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que me dicen es que mayormente va a hablar que Graciana Peñafort, teniendo en cuenta esto que decíamos de los organismos internacionales. Y lo único que me confirmaron es que Cristina va a centrarse, más allá de la no explicación de la causa por este memorándum de entendimiento con Irán, en el juez Bonadío. Lo va a denostar al juez Claudio Bonadío. Y bueno, recordemos lo que son las indagatorias de Cristina justamente con el magistrado, digamos. Tensión, no se miran a la cara, ¿no? No se miran a la cara. El juez Bonadío dice buenos días cuando entra, Cristina Fernández no le responde el buenos días. Son realmente muy tensas las... Sí, en el último encuentro creo que había dicho de usted no espero justicia. Digo, ya es la tercera señal donde Cristina considera que hay una enemistad manifiesta, pero no solamente Cristina Fernández de Kirchner, sino el titular del Colegio Público de Abogados, que creo lejos está de ser un militante kirchnerista, que también manifiesta que la posición es muy antinómica, es muy enfrentada en estas dos personalidades, que no tienen problemas desde que gana Macri, también hay que decirlo y Cata lo puede asegurar, sino que los problemas vienen desde hace por lo menos 4 años, particularmente con este juez federal. Juez federal que fue denunciado por el propio Nisman, recuerdo en 2010, cuando dijo que tanto Bonadío como Elfino Palacios, como la familia Corach, Carlos y Maximiliano, le habían pinchado los teléfonos y que había gente que planeaba realizar actos violentos contra sus hijas. Esto dijo el fallecido fiscal Nisman en el año 2010 de el juez Bonadío. Y así también decir que Cristina Fernández de Kirchner denunció a Claudio Bonadío y también a Margarita Stolbizer por connivencia y por tráfico de información, y esa causa fue desestimada, no prosperó. Esa es una de las causas que tiene también contra Bonadío. Sí, lo que es interesante es mirar, digamos, todos los problemas que hoy Cristina está teniendo, estos enfrentamientos, digamos, denostar de esta manera al Poder Judicial, a los distintos magistrados que la están investigando. ¿Qué pasó, digamos, durante su gobierno? Cuando estaban callados y no la investigaban. Y ahora de repente está enojada con todos ellos, los mismos jueces que la protegieron. Gaby. Yo creo que hay, digamos, vos hiciste la división de 3 causas, o 3 tipos de causas. Y me parece que en realidad en las causas más difíciles, como la que es esta, hay una línea muy difícil, lo que se llama un close call, entre lo que es una decisión política errónea, en todo caso, y un delito. En este caso... Dólar futuro, por ejemplo. Dólar futuro es lo mismo. Es decir, tanto en la causa de traición a la patria como en esta causa, son causas donde hay una cosa muy difícil de discernir entre si es una decisión política incorrecta, tratar de hacer un pacto con Irán, o si atrás de eso existía realmente otra clase de intención. En cambio, en las causas que por ahí no tienen penas tan grandes como la de traición a la patria, que son las causas con la de Otesur y demás, ahí es mucho más claro el asunto y es mucho más fácil llegar a una condena, ¿no? Muchas gracias, Gaby, por haber venido. Gracias, Cata Delia. También muy importante la participación de ambos. Quiero ir al Congreso, estamos allí aguardando. Cristina Fernández de Kirchner hablará en segundos, nada más, en instantes. Esta es la imagen con la que queremos irnos, esta es la imagen que queremos que se queden en sus cabezas. Allí toda la plana mayor de lo que son todavía los diputados kirchneristas aguardando a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Programa súper caliente tuvimos hoy aquí en el Diario de Mariana, una de las jornadas más importantes que ha tenido la política argentina en los últimos 20 años. Nos estamos despidiendo, mañana vamos a seguir obviamente con este tema, ya con la presencia de Mariana, nos estamos yendo, pero antes queremos agradecerles, por supuesto, como todos los días jueves, a Humbertina Pastelería por la merienda para el equipo. Insisto, gran trabajo el día de hoy, tuvimos varias imágenes exclusivas, una era la de Cristina ingresando al Congreso, allí se quedan ustedes, allí está la información, nosotros nos reencontramos mañana, ya con Mariana como siempre. Chau.